Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esto que se llama Pasión Estudio en su edición viernes 4 de abril. Nuevamente, tardes mercenarios, todos tranquilo, tranquilo. El piso es ser puntual. Pasión Estudio, no, muchachos, tranquilos, ya comenzamos con esta edición viernes. Hay mucha información para hablar en este día. Con frío, ¿eh? Con frío, Coque. ¿Cómo estás, Coque? ¿Cómo estás, mi querido José? Bueno, en breve, instantes. Hay mucho por hablar el día de hoy. ¿Cómo está el chat? Nuevamente, mercenarios, tarde. A ver, ya saben, pongan a mi audio, tranquilo, tranquilo. La gente ya anda mandando audios y ya hay mucha información. Habló el presidente Coto Nogués, habló también el director técnico que se encarga de Vélez Sarsfield. Estamos hablando de Guillermo Barros Esqueloto. Marcos, no escuchamos tú. No entiendo. Se fue el chat justo cuando me estaban diciendo. Vamos a ver. Marcos, no escuchamos tu opinión. Póbulo Bulo ayer. Horrible. Horrible. No sé si quieren saber realmente lo de Bulo Bulo, ¿eh? ¿Qué opino? ¿Cuál es mi opinión sobre Olimpia Bulo Bulo? Yo creo que se lo subestimó a Bulo Bulo y terminó ganando. Realmente Olimpia tampoco tiene tanto para 5 minutos tarde. 5 minutos tarde volviste, Marcos Motel. Ya volvimos, muchachos. Ayer estaba laburando desde casa. Le quiero decir más que estaba laburando desde casa. No crean que no estaba. No, vamos a bueno. No hablamos más de Olimpia Bulo Bulo. Pero obviamente tenemos que hablar porque habló al respecto Guillermo Barros Esqueloto. Pero antes de eso, hay que saludar a esta mesa. Hola, mi querido Franco da Rosa. ¿Cómo estás, mi rey? Día viernes. No estoy tan bien. No estás bien, O sea, ¿por estoy qué? bien, pero no estoy tan bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Post cumpleaños que vos decís. ¿Cómo que? Y ves que después de tu cumpleaños, cuando pasa tu cumpleaños y te estás con ese bajón de ya pasó mi cumpleaños. Ya pasó, Y exacto. así me siento un poquito. Claro, después de la victoria del Cerro ante Bolívar. Sí, Victoria Bulo Bulo, Cerro. No, ¿cómo que Bulo Bulo? Estamos hablando del película Cerro. Minecraft. ¿Viste que ayer estaba presente el expresidente de Cerro Porteño? Petengil. Petengil. Estaba viendo las prácticas. Sí. Estaba viendo las prácticas, tranquilo. Bajo presión los jugadores, ¿eh? Es. Prosapac. Pero se apague. Claro, se sabe. Es para meter presión. Vos decís que es para meter esa presión, Franco, lo de... Hablen del campeonato de fútbol de salud. No, no quiero hablar de eso, manada grasosa. Te pido, por favor, que no hablemos del campeonato de fútbol de salón. No. Mamá. No, sí, ¿Campeón? sí. ¿Campeón? No, todavía no. ¿Cuánto Está dura eso? jugando recién el cuadrangular. Realmente no sé qué pasó Todas las ayer. ciudades tienen así y todo su equipo. Sí. Todas las ciudades. Todas las ciudades, solo que algunas clasifican, otras no, otras se quedan por el camino. Y nos hacen interestatal primero dentro de... No. Y directo todas las ciudades juegan contra todas. Sí. Tipo Olimpiada de colegio. Se hacen Se hacen las clasificatorias. ¿cuánto eran? 8 grupos, ¿verdad? Asunción no Sí. juega, ¿verdad? 8 grupos de 5. De 5. 8 grupos de 5 y clasifican los dos primeros. Sí. Asunción juega. Asunción. Claro, vamos a armar el equipo de Asunción. ¿Vos sabés que Asunción? creo que no. Vamos a armar el equipo de Asunción. Bueno, Creo que no. no sé, porque hay Todo Capiatá, el Villeta. No, no. son departamentales. Pero UFIP no es el fútbol No, interior. no es departamental, porque Pacaraí O sea, está. bueno, está Pacaraí, yo sé que está Villeta, por ejemplo. Villeta. Pues eso Espera. yo sé, tengo un amigo que juega en Unión del Villeta. fútbol interior, pero UFIP. ¿Por qué es la que te amiga? ¿Qué me van a decir? No, que tu novia es de Villeta, hay que Está saber. bien. Tengo un amigo que y tengo un amigo que juega en Villeta. Hola, Coque, poneme pues la cámara de Coque, Hola, mi querido. Hay que hola, saludarlo a muchachos. él. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola los perros. ¿Cómo andan? Bien, excelente. Yo no veo el chat, no veo nada porque estoy ciego. Hoy tengo consulta con el... Con el oftalmólogo. Sí. Hoy tengo ¿Viste consulta. realmente? Oftalmólogo. Bueno, dentro de poco me van a ver con lentes, muchachos. Coque, hoy, Galape... No leo. Hoy me Gallagher. Ah, ¿por qué Gallagher? Hay uno del grupo de pasión que es Gallagher. Che, Sí. recién, esto es algo que tenemos que hablar ya ahora, Dale. porque recién se está hablando en Olimpia Media sacó un hilo. Sí, Olimpia Media estaba... habló Coto.
Habló Cotos todo sobre lo que es el tema del estadio. Primero que nada, vamos a interiorizar esto y vamos a decir cómo son las cosas. Sí. Hay cuentas falopas, porque lo voy a decir y no tengo miedo de decirlo. Hay cuentas falopas en Twitter que están agarrando y metiendo cizaña, están diciendo cosas que no son. Están metiendo dudas también para algunos hinchas olimpistas. Veo también muchos hinchas de otros equipos festejando cuenta falopa. No, jamás. Pero no, yo no estoy diciendo por vos. ¿Puedes bajar un poco más tu silla? Porque estás medio achicado. No se baja. Ahí está. Ahí entras bien. Ahí está. Y bueno, es primero que nada eso. ¿Y qué dice Coto, Marquitos? Dice, ante las noticias difundidas recientemente, Olimpia Media, tras dialogar con el presidente Rodrigo Nogués, comparte con socios y la opinión pública algunas aclaraciones, mejor dicho, sobre el proyecto del nuevo estadio Osvaldo Domínguez Did. Dice esto el presidente. El proyecto del estadio Osvaldo Domínguez Did es la obra más importante en la historia del Club Olimpia. No responde a intereses personales ni de esta directiva, ni de Coto Nogués, ni del presidente Alejandro Domínguez. Es el sueño de todos los olimpistas y un legado del club más grande del fútbol paraguayo para el deporte nacional. La referencia a la aprobación de la FIFA fue sacada de contexto, posiblemente con intenciones maliciosas. Todos los estadios mundialistas son inspeccionados nuevamente antes del torneo. Como parte del protocolo, esto no implica un cambio de postura por parte de la FIFA. El estadio ODD será sede del Mundial 2030, tal como lo confirmó oficialmente la FIFA en diciembre de 2024. Ahí está. Hay muchas más, ¿eh? Acá muchachos, habla de tema de la Fuerza Armada también, ¿eh? Acá hay otra cosa que quiero acotar. ¿Por qué? Ay. Producción en vivo. Ahí está. El triplex. La multicuenta de Chilaver, dice la muchacho. ¿Vos sos? Yo soy. Bueno, Cuenta. habló otra cosa también Coto Nogués. Porque hay un tema de las Fuerzas Armadas. Que esto quiero acotar porque muchos estaban hablando del terreno, de la municipalidad, salió a desmentir Coto, ahora lo hace a través de Olimpia Media. Claro, habló Nenecho. Nenecho olimpista, ¿verdad, Chan? Sí, claro que sí, se fue de viaje y todo. Nenecho olimpista, yo lo vi a Nenecho en Pedro Juan, cuando Olimpia salió campeón allá. ¿Y estás en Nenecho? Sí, estaba toda la dirigencia de Olimpia, estaba en Nenecho también. Bueno, vamos con esta parte. Un proyecto de esta magnitud requiere varias etapas y esta comisión, bueno, esta parte es la más importante para mí. El tema, habló Coto Nogués al respecto del tema de las Fuerzas Armadas. Perdón. Habló el presidente de Olimpia sobre el tema del predio de las Fuerzas Armadas y dijo, el tema del predio de las Fuerzas Armadas generó especulaciones infundadas. Desde el inicio, este terreno nunca fue una necesidad ni una prioridad para la construcción del nuevo estadio. No entraremos en polémicas malintencionadas, salvo que se le falte respeto al nombre de Olimpia. Y para mí se le falta respeto al nombre de Olimpia al tratar de sacar esto y manchar el tema de lo que es el estadio. Para mí esa es la realidad. Lo que se agarra y se dice de todo esto. Y lo peor es que hay gente que cree en serio lo de las cuentas. Hay gente que cree el tema de las cuentas y es así. Sí, pero obviamente que... Pero el olimpista sabe que es privilegiado, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo privilegiado? No, y que se eligió un estadio mundialista, un estadio que no existe, ni siquiera empezó las construcciones. Evidentemente, el olimpista Pero es espera, privilegiado. pero ¿O no es privilegiado? Pero escúchame, Franco, vos estás diciendo como si fuera que ni un estadio se hizo así. Los estadios de Sudáfrica se hicieron así. No, Los obvio, estadios de Qatar se obvio, hicieron pero así. Falta para el mundial. Y falta muchísimo todavía. Y arranque, pues. Pero si ya arrancó. Pues. Pero si ya Arranquen, arrancó. pues. Ya arrancó. ¿Cómo? Arranquen, pues. Pero son privilegiados, claro que son privilegiados. La puta. No. Pero, En un terreno que no están ni pudiendo comprar. No estoy llorando, o sea, no tienen ni los pero terrenos. Franco, la misma cosa se hacía en Qatar. No, pero... ¿y los Eran terrenos? proyectos ¿Y los todavía. terrenos? Y eran proyectos ¿Y los terrenos todavía. dónde están?
Pero, y, Franco, qué sé yo, y Compren. el jeque árabe seguro habrá comprado. Hermano, no estoy llorando. Yo quiero que entiendan los olimpistas que son privilegiados y tuvieron una ayudita. Y no pasa nada. Y no pasa Habla nada. Pero todavía. Son campeones del mundo, muchachos, son campeones del mundo. Evidentemente, el nivel futbolístico de Olimpia va más allá. Pero tuvieron una ayudita también. Y admitan, y son un club grande, Olimpia es un club grande. Pero recibió una ayudita. Pero yo no entiendo por qué sí que hay No ayudita. existe el estadio de Olimpia, no existe, no tiene ni los terrenos. Pero sí, antes que se juegue el Mundial de ¿Por qué Qatar el tampoco existía, y el defensor Qatar no tiene fútbol, Franco. ¿El defensor no se puede haber reflexionado? No se puede. Y según FIFA, Que y según Conmebol tampoco. tenés que derrumbar todas las casas que hay alrededor para poder hacer eso. ¿Y Bueno. el Olimpia? Y el de Olimpia no. ¿Hay que comprar todas las casas alrededor? No, esos son Ahí, todos ahí, locales, ahí, que son ahí. todos... El Club Olimpia sigue evaluando terrenos vecinos a para uno. Incluso conversando con algunos propietarios. No se trata únicamente del estadio, sino de dotar al proyecto de una infraestructura adecuada en su entorno. Como directivos analizamos las opciones, pero la decisión final sobre ampliaciones e inversiones corresponde a los socios. Los fondos del proyecto están asegurados mediante a fideicomisos ya constituidos. Entonces, esto es lo que estaba hablando justamente, y desde el inicio de la obra el club ha cumplido con los requerimientos, eso que está diciendo Franco. Desde el inicio de las obras, el club ha cumplido con los requerimientos municipales, obteniendo primero el permiso de demolición de las instalaciones el 31 de mayo de 2024 y presentando los planos correspondientes en fecha 27 de septiembre del 2024. Es lo que estaba hablando Coto Nogués, respondiendo muchas dudas, justamente lo que decía Coque. Para mí van a haber cuentas. Estamos viendo que cuando hay un proyecto de gran envergadura, siempre va a haber algún que otro Contreras. Hay que ser sincero. No digo que la página que esté escribiendo sea cerrista o algo por el estilo, no creo. Es una persona malintencionada y justamente se nota, y está bien. Para mí, a mí me encanta que el presidente sea el mismo que... Pues, Gracias ¿saben por la quién info. fue la cuenta Farlopa que subió? Pues me hablan de la cuenta Farlopa, pues yo no sé quién es la cuenta Farlopa. ¿Quién es la que dio la info? Franco, en pasión, bro. En pasión lloro. No creo. No, Mago Man. No, a lo que voy es que, sea del club que sea, es una persona malintencionada. ¿Quién es? Porque me Y hablan no de sé, la cuenta Farlopa no hace sé. 3 Coque días. tiene ¿Quién es la data de la persona? de Vamos la a decir cuenta. quién es la persona. O sea, yo no tengo problema en decir quién es la persona. Ah, ¿y si sabes? Sí. Y no sé, pues siempre me hablan de la cuenta Farlopa, la cuenta falsa, la cuenta falsa, la cuenta falsa. ¿Y quién es la cuenta falsa? A ver. Chat, ustedes saben. Ahí está. Se llama Sin Falta PY, se llama en Twitter. Sin Falta PY. Esa es la cuenta, Coque. Sí, Sin falta. exactamente, sin falta. Sin Falta PY. Igual yo no mencioné por Cuenta oficial, cualquier programa cosa. diferente, periodismo, investigación independiente. CM responsable, Carlos Madeo. Uy, no, pero tampoco va para doxearlo. No, él pone su cuenta esto, hermano. No es que estoy doxeando nada. Qué loco. Bueno, le mandamos un saludo a los amigos de Sin Fuente, ¿cómo es? Sin Falta. Ahí está. Bueno, fuerte realmente. Y sí, vos sabés que habló también y está hablando bastante Oscar Vicente Escabone, justamente en cuanto a Olimpia. Estuvo hablando en Deporte Total y dijo que fue muy doloroso para todos, inesperado. No es acorde con la camiseta de Olimpia, justamente la derrota ante el conjunto de Bulo Bulo. Y va a ser un tema de que hablar hasta nuevo aviso. Estamos atravesando una crisis de confianza en el plantel, dice. Olimpia pasa por una mala racha en el presente después del partido de Libertad. Muchos hablan de ese partido. Ese fue el partido que... Sí. A partir de ese partido no ganaste más. Si perdiste contra Libertad, perdiste contra Nacional, Y cierto, empataste con Recoleta cierto. y después perdiste contra Bulo Bulo. Son 4 partidos que Olimpia no gana. 4 partidos. Hace rato. Mira, y también justamente el próximo rival de Olimpia, recordemos que es Guaraní este domingo.
Guaraní. Guaraní. Olimpia. Guaraní Olimpia. Partido en el difícil. Defensores, se cambió. Quiero hacer un clip. Vale, adelante. Bien. Poneme pantalla completa, Benja. Deja tu celular, Benjamín. ¿Por qué usas tu celular? Dan, venga. Dan nunca usaba su celular. Vaya, vea. Malo sos. Bueno. Esta fecha se define el campeonato. O Cerro vuelve a la pelea, o Libertad termina en la punta solo y un empate entre Guaraní y Olimpia funde el campeonato. Lo que tiene que pasar es que gane Guaraní y Olimpia, gane Cerro para poder seguir todos en pelea, porque si gana Libertad, empata Guaraní y empata Olimpia, se acaba el campeonato. Se acaba. Felicidades, Libertad. Se acaba. En esta fecha se define el campeonato. Quieran o no quieran, porque los 4 que están en pelea se cruzan entre todos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí esta fecha es primordial. Porque ¿qué pasa? Si pierde Cerro, ya se te va Libertad. Se te va Libertad. Lejísimo. Lejísimo. Y no solamente eso. Ponerle que hay un empate entre Olimpia y Guaraní. Que ahora mismo Guaraní es el que más peligra para poder pelear el campeonato. Si hay un empate entre Olimpia y Guaraní y gana Libertad, ya está. Ya está totalmente liquidado. Ya, obviamente, mucha gente puede decir que falta mucho. Y yo también estoy de acuerdo, falta mucho todavía. Dios Pero es mío. muy difícil. Es muy difícil. Dios mío, los olintermos será del chat. Chat, ¿cuántos puntos tiene Olimpia? ¿Cuántos puntos tiene Olimpia? 18. ¿Cuántos puntos tiene Cerro? ¿Cuántos puntos tiene Cerro? 18. No se hagan acá los prepotentes conmigo, porque estamos todos iguales. Igual de mal estamos todos. Todos estamos pasando por un mal momento, así que no se hagan los piques acá. Yo te voy a decir algo. Para mí, aparte de volver a pelear el campeonato este fin de semana, hay clubes que tienen que volver a recuperar el respeto. Cerro Olimpia. Para mí, Olimpia. Puntualmente. Porque Cerro cumplió con lo que tenía que cumplir. Pero Olimpia tiene que ganarle a Guaraní. Y después, perdón que me adelante, tiene que ganarle a Vélez Sarsfield. Tiene que ganarle a Vélez. Porque el hincha de Cano está disgustado, El hincha de Cano está disgustado, perdón que vuelva a hablar de esto. Ya, para Marco, qué malo que soy, todo lo que quieren que me van a decir. Pero Olimpia tiene que ponerse las pilas, muchachos. Olimpia tiene que ganarle a Guaraní, tiene que ganarle a Vélez, como sea. No me importa si hay que llamarla ñatola. Pero Olimpia pierde contra Guaraní. Chao campeonato. Chao Palermo. Chao Palermo. Bueno, no En creo que lo realidad saquen no, a Palermo. digo No que creo, no, ¿verdad? porque Pero- el presidente dice A fin de que ciclo. Misión Imposible 6, dice. Olimpia está en un cumpleaños, los jugadores no dimensiona dónde están. Coincido. Y lamento mucho con los jugadores, ¿verdad? Porque hay jugadores que son campeones. 6 veces levantaron la copa acá. Uy. O sea, son jugadores que lastimosamente están en esta Olimpia, Belén. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha de pasar por la cabeza de Richard Ortiz, Belén, por ejemplo? Sí, mira, yo no sé, y perdón, y con esto te saludo, pero Hero of the Match fue Richard. ¿Cómo? Hero of the Match. Pero ¿viste la cara de Richard? Mudísimo. ¿Viste la cara de Richard después del partido contra Bulu Bulu? ¿Viste Sí. esa decepción, esos ojos profundos? Sí, vi. De hecho que en cierto después del gol que él hace, era como que el único que quería atacar. Sí. Todos ya me están diciendo Belu, ¿verdad? No. Hero Hero of of the the match. Giro match. off the mar. Malos Dijo muy son. bien. Dijo muy bien. Es que me gusta el inglés de Marcos. Marcos, yo te veo relatando la Premier. No. ¿Sabes qué le falta a la Premier? Un Marcos. Jamás. Porque a mí no me gusta el Jamás. tempo con el relato en inglés. No. Se va así. Scott, go to the left. Pass to the Maembo. Here's the man. No es ¡Gol! Si Marcos tiene que hacerlo en Marcos inglés. tiene que hacer en inglés el relato, Marco, por favor. relatamos en inglés. No,
Ah, yo te voy a decir qué tenés que decir. Dale, decime. Yo te voy a decir qué tenés que decir. Marcos no tiene que relatar fútbol en inglés. ¿Por qué? Porque su voz está hecha para el inglés, para otra cosa. ¿Qué? ¿Eh? Welcome to the Rumble. Pam, param, pam. Ladies and gentlemen. No es fútbol, tu madre. No. Marcos, no. decí esto. Yo te voy a decir qué tenés que decir. Dale. Decime. There it is. ¿Cómo? There it is. ¿Daddy? There it is. No, espera, There espera, is, there traducí is. eso. There is. There is. There is. There is. Garnacho. There is Garnacho. Después, Pass the ball Pass the ball tú te. to the left. to the left. Bueno, I there know. is. I know, because on the ball, Free kick. the match, goal. Garnacho. Ok, no, Carlos, por ti. No, así no, chao. This is the. Así tiene que No, ser. pues te salió Este es. ¿Qué ese de- de WWE, te salió Pero la... decimos, este Marcos, es el el Brighton. Paul Heyman de Atirá, dice. Decimos, No. este es el Brighton de Diego Gómez. This is the Brighton of Diego Gómez. This is the Brighton of Diego Gómez. And he scored. Let's go, go, go. Ellos no dicen gol. Ellos no dicen gol, ellos dicen yes cuando Yes. marcan. Let's fucking go. Y creo que Yes, that y is. vos sabés que en Alemania gol no se dice Tor. Tor. ¿Ya spreche Deutsch? ¿Cómo? ¿Ya spreche Deutsch? Jasper Ya Deutsch. spricht der German. Habla alemán. No, noruego. Deutsch. Entonces, yo te voy a preguntar, who is the hero of the match? ¿Quién es el jugador del partido? Richard Ortiz. Ah, ¿Por qué? Tenía que era el Ortiz. tu Ortiz. capé con más atención dispersa. Mark Molt. Dice, el bambino relata Pael dice. Relatamos para él. No, pero no se... Bueno. Dale. No. No, pero Y Marcos, hace la pala. ¿Cómo es? El tiro de pala. No. Marcos, yo digo, Cola. 3 meses. ¿Cómo sabes qué significa eso? ¿Y tiro de cola? Y bobo, no te sé. Yo no. ¿Y qué bobo tiene? ¿Cierto? Yo nunca me hice, ¿vos te hiciste? ¿Eh? ¿Ves? ¿Te hiciste? No. ¿Vos? No. La colonoscopía. El No, tiro con la otra cosa. el que se hace ese. Claro. Uno limpia la casa con una visita. Ah, qué jugador. No, Yo verá. tenía una que What estaba it's chiste y Mbappé. ¿Sabes Güey. qué? Marcos, yo estoy para pagar 6 meses de tu curso de inglés. Ya está, ya. Y yo quiero verte relatar en Duolingo nomás, inglés. no es a pagar. Duolingo. Duolingo el papá. No, en Vos serio. decís. Re, Marco, vas a Va- va- funcionar. va a entrar, va a No, entrar. ¿sabes qué? De verdad, esta cadena que está en Latinoamérica, las 4 siglas, ellos buscan relatores Bilingüe. sudamericanos, exactamente. Bilingües. Sí, SNPP. relatores sudamericanos que relaten en inglés. Epa, ¿se viene? En No, serio, sí. yo te veo. Marco. Another goal for Liverpool. Another goal for Liverpool. Sí. Eso está bueno. Ah, Te va a vamos. salir. Va a salir. Muchachos, relaten la Yo estoy aprendiendo Champions. guaraní en Duolingo. ¿En serio? Sí. This program is sponsored by Don Bato. ¿Cómo era que dijo Sponsored. el Sponsored. que, en serio, el tiraron algo en inglés creo que era acá y que vos leíste. Muchas ¿Verdad? cosas leí. Hay que parece que está en la tarde, muchachos. Acá hace mucho frío. Hace mucho frío. Acá el aire. Hace ofri. Entonces hay que venir con ampera acá, ¿eh? Bueno, perdón, nos desviamos del tema. No debíamos el tema. ¡Fútbol! Peña y Calma, en breve sale el demonio que están invocando. No, nada que ver. A ver, 09 86 15 21 80 0986 15 21 80, muchachos, para que envíen sus audios. Vamos a estar escuchándoles. Hoy Marcos se encarga de los audios. Le vamos a estar escuchando, muchachos. Acá no hay ningún Goal tipo for the Rayo Pereira. Rayo Pereira. Hay que hablar sobre un tema, una información. Decime. A ver. Porque, según ESPN Brasil, Tararán, tararán. Conmebol abre proceso disciplinario contra Sporting Cristal, dado a los sucesos de racismo de parte de sus aficionados. Una multa de al menos $100.000. 563.000 reales sería todo. Sí, reales. Vamos otra vez.
Una multa de al menos $100.000 y sería 563.000 reales. Y en caso de reincidencia, $400.000. Que serían 2,2 millones. 2.200.000 reales. Sí, reales. O sea, los amigos peruanos. No. Cuidado, cuidado. Ah, ok. Le están haciendo gestos lo de Palmeiras. Sí. Dios mío, basta. En serio, Pío. Le estaban haciendo O gestos. sea que estoy harta ya de este Eso tema. nomás. De verdad ya me canso. Y estaban haciendo el gesto que todos conocemos. El Monex. Me cansa, ya está, ya. No Hacían sé. gestos bonitos. No es que yo digo el tema de que nosotros hablemos, sino que de que siga Belén, sucediendo. esto va a pasar. De que siga sucediendo. ¿Sabes qué pasa? Dios mío. Hay gente que le cuesta conectar dos neuronas. O sea, si yo me voy al estadio y juego contra Palmeiras, que Lo posiblemente único que sea no el tenés que hacer- hincha de Cerro va a ser el fin dentro de uno. La próxima La semana. próxima semana La juega. próxima semana no, la próxima semana es en Brasil. Ojalá no Ah. hagamos, ojalá no hagamos. Cuando se juega acá, el hincha de Cerro va a ir a la cancha. Me imagino que va a poder conectar dos neuronas. Ojalá. Y no hacer ese gesto. Y ojalá. No en el sentido de que, ay, ¿cómo lo vas a hacer? Le da el gusto. No, hacelo por vos, loco. O sea, por tu mentalidad y porque también, Y por tu club y también. por tu club. Y aparte, porque si vos haces, no te vas a medir a la cancha nunca más en tu vida. Así de fácil. No te van a dejar entrar nunca más a la cancha. Y es así. Mira, Así que los perros, inclusive- antes de hacer eso, Sí. piensen, boludo. Piensen un No, poquito, pero muchachos. Piensa, inclusive no le pueden salen del sancionar estadio el nunca más. estadio, inclusive le pueden sancionar el Sí, estadio claro. por Y doble, así, po. por doble Sí. sentencia ya. Debería ser un mensaje para el hincha cerrista cuando sea la vuelta. Tipo, no necesariamente digan no. ¿Te ves famoso la campaña? Digan, Yo No, creo o que sea, más por- bien sería por- preocúpense dejá por ese el boludo, club. pues no te vayas a la cancha y le va a fundir a tu club. Porque, ¿sabes qué? No, yo no quiero, no voy a incitar a nada, ¿verdad? Pero ya basta. Muchos brasileños, para no meterle a todos, ¿verdad? Al pedo dicen esas cosas porque uno entre ellos mismos luego se dicen De todo. frases racistas, entre ellos mismos se dicen. Y justamente Ángel Romero era lo que estaba Lo diciendo dijo la Ángel vez Romero pasada. también. Y me apena mucho que entre ellos mismos luego suceda eso. Y que quieran venir acá al Paraguay o a cualquier otro país a que pidan eso. O sea, ya basta, basta. Que los hinchas de Cerro no lo hagan ni punto. O sea, preocúpense por el club, por el bienestar de sus jugadores, por lo económico también. Porque le pueden sancionar, le pueden cancelar inclusive el estadio por toda esta competencia internacional. O sea, ya basta. Es demasiado mimo ya, es para muchos brasileños este tema, en serio. Sí, va. Ya me Yo creo cansó, a que- mí me cansó, me cansó. Claro. Y yo creo que esto va a continuar porque no va a desaparecer. Imagínate que no sé si la cuarta o quinta fecha juega contra Lo que Palmeiras pasa es Cerro que, acá. ¿sabes qué? Le daríamos mucho el gusto, pues si es No. que o sea, se les insulta y ellos traen el papel de Sí, víctima, pero, ¿verdad? atendé De esto, que Belén. son mimados, ya Atendé- basta. atendé ¿Cuándo esto. Brasil es así? Atendé esto. Brasil no era así. Brasil no era así, Franco. Hace 10 años, hace 10 años no era así. Hace Hace 10 10 años no era así. ¿Sabes quién es? Ya tiene el nombre y apellido. Es que yo sé. Ese es el culpable. Sí, Ese es el culpable. sí. No, es el que conocemos. No. No es un jugador. Ah, No. bueno. No es un jugador, Ah, pero va sí por tiene la política. mucha razón. Ah, bueno. Tiene muchísima razón. Ok. Tiene muchísima razón. Bueno, Ah, ya. eh, Sí. ¿sabes qué? Ponele que pasa esto acá, En el partido en de el vuelta. partido de vuelta contra Cerro. Mm. Cerro Palmeiras acá. Pasa, pum. Cerro clasifica como segundo. ¿Verdad? Clasifica su grupo, pero está multado. Octavo final va a tener que jugar sin público. Sí. Eso puede pasar. O puedes pasar de que toda la competencia, si lo que sigue, si pasa a cuartos otra vez Cerro Porteño, que sería genial, ¿verdad? Pero si sigue pasando de ronda, hasta pueden... No. Por pero toda esa competencia le pueden tema, el cancelar. tema es que te pueden sacar. Mira, a Peñarol le sacaron las 3 fechas. Sí. Peñarol juega sin público Fase toda de- la fase de grupos de local. Sí. Se lo conviene. Sí, le conviene a Olimpia, le conviene a Olimpia, le conviene a todo el mundo. Encima Ariel, Peñarol perdió. Lo mejor que puede pasar es que Peñarol pierda todo su partido y nos vamos a Sudamericana. No, pero vos sabés que cansa en un momento dado ya. No, ahí. Creo que ya es
Algunos ya ¿Sabes toman, lo que- algunos ¿sabes? ya toman como ¿Sabes lo que a mí papel me de molesta? víctima de que saben que se le va a No, mimar. ¿sabes y lo que todo a mí eso? me Ya. molesta? Que el brasileño siempre fue el bully, siempre fue el que ellos fueron lo que armaban quilombo, ellos son los prepotentes, Pero ellos son los que te dicen se muchas farreaban cosas. y ahora son víctimas. Ellos son Ya, los que te perdona. dicen de todo. Hay gente que- Xenofobia, Bien, racismo. Ariel, Hay bien, gente- Ariel, de todo ¿sabes? Hay gente Por que en parte de ellos hacia el... nosotros. Que en el 2013, cuando se fueron a jugar- cuando Olimpia se fue a jugar allá, la policía le garroteaban a todos los hinchas, los mismos, los hinchas de Atlético Mineiro, y la policía, ¿sabes qué le decía? Aguantate, estás en Brasil. ¿Viste? Así. Es así, vos te vas allá, te cagan a palos, boludo. Muchos son así, Te muchísimos. cagan a palos. Es una verga irte a jugar en Brasil. Audios. Dice, los perros vieron el caso del jugador que se paró sobre la pelota y el árbitro cobró tiro libre indirecto y Sí, tarjeta ese amarilla. fue- Están matando el fútbol. Fue dice. Brasil-Bolivia sub-17. Sí, de país son lo mismo. Sí, se paró encima, y el árbitro cobró indirecto y amarilla para el Che, jugador pero- brasileño. pero ¿por qué? Porque se paró en la pelota, es Porque provocación. Es provocación. Me provocas. al rival. Me No tiene duele. ¿Por sentido, qué te paras encima de la boludo. pelota si es una provocación hacia el rival? Si Ronaldinho existía en esta época, no iba a poder hacer todo lo que hizo. Mira, te voy a pasar un poco, Benja, a ver si Qué puedes po- poner. Porque ahí me enviaron el video para reaccionar. 2023, Alexander. 2023 fue contra Flamengo. 2022 fue Fluminense. Buenas tardes, Franco. Te quiero agradecer. 2022 fue Fluminense en fase previa. Te quiero agradecer porque me influenciaste algo excelente. Hey. Por fin, boludo. ¿Eh? ¿A qué te influenciaste? Escándalo en el fútbol. Pero, Lo que Mochana. hizo este árbitro no tiene Te escuchamos todos. Estamos viendo un... escándalo en el No. fútbol. Pero tenemos que ver. ¿Sabes cómo ponemos a ver? Ah, bueno. Escándalo en el fútbol. Epa. Acá. Escándalo en el Esca- fútbol. Escándalo en el Es- fútbol. es- Escándalo en el Escándalo en el fútbol. fútbol. Sí, A ver. pero 2022 A fue ver, contra a ver, Fluminense. a ver, también. a ver, a ver. A ver. Sí. En el sudamericano Ahí está. sub-17, Brasil ganaba 2-0 contra Bolivia cuando Juan Pablo hizo algo inesperado. Se paró sobre la pelota, sin burlarse, sin provocar, solo lo hizo. Pero en lugar de indignarse los rivales, quien explotó fue el árbitro. Sin dudarlo, cobró tiro libre en contra y amonestó al brasileño. ¿El motivo? Supuesta falta de respeto al juego. La jugada se viralizó y nadie entiende el fallo. ¿Fue una decisión justa o una exageración? Déjanos tu opinión en los comentarios. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. ¿Qué es lo que hace? Audios. Matan el fútbol. Venga, Au. venga, Audios. audios. Tenés que habilitar el audio, Benja. Hola muchachos, ¿todo bien? ¿Cómo están? Hola Lori, ¿todo bien? Lori. Franco, sería Lori, ande, espectacular que te vayas al partido de Palmeiras, allá en Brasil, y que le filmes a esos brasileros a ver qué te dicen algo. Para que sientan nomás lo que lo rompebolas que son. Ya denunciarle o algo así. Ah. Y acá en la nueva olla hay que tirarle pañuelo o osito o algo así. Que Por toda la llorones. hinchada tire osito allá a la cancha por Vamos, llorón. porque no es nada malo, es por llorones nomás. Vos sabés que ya va a pasar eso y ellos también se van a indignar. No, van a salir. Ya, van a Van a salir. llorar un montón. Van a Ustedes llorar. A la saben que si yo me CONCACAF. devuelvo, ¿Eh? No. si yo me veo un partido contra Palmeiras, No, vas a volver es más más, tarde. yo te digo algo, Franco. yo estuve pensándolo. Vos sabés que el Franco, brasilero... Vos sos speed nunca. Yo me ¿Vos quiero. sabías? ¿Sabes lo que me quiero comprar? Me quise comprar esos lentes Ray-Ban. con que Están no medio digas. caros, pero hay unos lentes Ray-Ban que graban todo. Lo que vos. Ah, sí, que ¿entendés? tiene Nico Quiato. 200, 300 dólares para esa. Sí. Carísimo, pero hoy me quiero ir con esa ahora sí. Andate, Al partido. andate. Pues, lo primero que va a pasar es que te ¿Qué van me a van a romper afanar? el anteojo. Me van a así. afanar. No, yo te voy a decir algo. El brasilero, allá, Casa bruja, vos decís que es 1.000.000 de veces peor Que que fuera. nosotros acá. Para acá nosotros hacemos fiesta al extranjero. Acá no es eso. En la cancha vos le puteás al rival cuando Sí, pierde, por sí, ejemplo. sí, sí. Le decís, chao, chao, esto, aquello. El brasilero te amenaza. A la pucha. Vos tuviste hace poco. Y sí, yo estuve contra Flamengo. Man, los brasileros que venían, no hacían no hacían esto. Papo. Esto no Cuidado, hacían esto así. A vos acá. Esto, vos, pa. De todo no hacían. De todo.
Y te golpeaban, Y ¿no? ¿verdad? Tipo, ellos te- incitan también. No es que ellos están santitos, están así. Y viene un hincha y agarra y hace esto, ¿verdad? Y esto que aquello. No, ellos agarran. Te rompe plata, así Entendí que todo. no te hagan. Ellos pueden hacer todo. Cierto pueden es lo hacer que todo. decís, Coque, es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo tengo un amigo que se hizo ¿Cuándo? loco y agarró 100 reales. Hizo esto, ¿Para qué valor? ¡prum! Rompió enfrente a la cara de todos los brasileños. Y enfrente a todos los guardias, a todos los policías. Policía. ¿Y qué? Ligo. No, ¿Ligo? burro de tu socio. Pero Si si en no- realidad le come mucho. Sí, yo sé, después No, de para ese- él le sobraba. después, no, ese no faltó después. Mira, para la ¿cuánto es 100 vuelta. reales? ¿1.700.000? No, 100 reales son 150.000 por ahí. Te estás loco también, un pelotudo. 170.000. Yo también le iba a pegar. 150. Yo también le Cuando iba a ese pegar. estaba uno 1500. el real. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No puede ser. Están. No debieron hablar así en inglés porque Aquí. acá hay una cabra negro. ¿Eh? No me deja seguir y ya se comió la almohada de mi sofá. Digan acepto y para que se vaya ya. ¿Qué dice? No entendí. No entendí nada de lo que dijo, boludo. El socio era Nelson Coque. No era Nelson, ¿eh? Buenas, que se preparen nomás ya cerró para recibir una multa. Eso ya es aclarado, firmado. No, lo yo ya. sí o sí va a haber un maleducado Acuérdense que de va a mi hacer algo. Cerro va a recibir una multa al jugar de vuelta de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Va a recibir una multa por racismo. Aunque no lo hagan, va a recibir. Acuérdense de mí. No, pero como que, aunque no lo... Aunque no lo hagan. Habrá uno que otro desubicado, mirá, o sea, Sí, va a haber un desubicado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Sporting Cristal está siendo multado? Cuando estaban saliendo los hinchas, estaba a punto de salir uno, tiró ahí el gesto y se regaló. Ese fue el tema, que los perros parece que no saben que No. existe la cámara. No, los perros, ¿sabes qué no saben los perros? Que Palmeiras, que todos los equipos brasileños contratan gente que está filmando constantemente a todo el toda la público. hinchada. Por eso, cuando sale este tema de racismo, es un tipo que estaba filmando. Sí, Es un, además con la peor hay calidad gente del mundo. contratada que está ahí en la cancha. No puede ser. Sí, No puede ser, Coque. Sí, es No así, puede ser Franco. tan recurso y... Y aparte Es que, así, ¿sabes men. qué? Muchos de ellos Aunque también no lo te- creas, es así. Te toca la oreja. No, Muchos de en ellos te hablar de tocan la recurso oreja. y si su presidenta quiso hacer recurso y amenazándole al presidente de la Conmebol. ¿Cuándo le van a agarrar al querido Alejandro, presidente de la Conmebol, a decir, Alejandro, ¿por qué hace diferencia con los brasileños? ¿Por qué hay tanto trato con Brasil, con otros países no hay? ¿Por qué es tan permisivo y están siempre arropados bajo la Conmebol? Eso hay que preguntar a Alejandro Domínguez, pues nadie tiene los huevos puestos para preguntarle eso. Y bueno, y quizás porque ¿Crees que te genera responda, más Franco? dinero. ¿Querés que te responda? Por la Es fácil y guita. sencillo y Que- genera y más bueno, dinero. vos, El fútbol vos, brasileño vos que sos, todo- vos pero sos esa una es la empresa, realidad. estás buscando sponsor, viene una marca gigante y te ofrece 100 millones de guaraníes. Y después está Copetín Ñatola que te da 5 nomás. Ya, todo. Obvio. ¿A quién le va a cuidar más? Al que te da 100 millones. Pero lo Te que pasa chupa un que huevo Ñatola. En Sudamérica Lo somos, cuidas, pero de acuerdo a la somos- medida que te dan. Claro. somos 400 millones en Sudamérica. 200 millones son 200 ellos. millones Sí, son sí. brasileños. Es la plata, boludo. Audio. Brasil paga mucho. Y claro que Audio. es por plata, muchachos. Si opino lo que pienso, me van a llevar preso. Pero yo solo voy a decir que todo lo que están haciendo los brasileños, de que es racismo, que sí esto, sí lo otro, está mal el racismo, yo sé lo verdad. Pero yo pienso, en mi humilde opinión, como oyente, que están provocando lo contrario. Van a hacer que la gente termine odiando más a los brasileños, bajo mi opinión. Y de hecho, ¿qué pasa eso? Hay mucha Franco, gente que ya- Franco, ¿y Oye. por qué no le preguntan a Alejandro Domínguez por qué Cerro todavía no juega su primera final de Libertadores? Burro. Ya, a tu mamá le puedo preguntar. No, si Che, tranquilo, Muy fuerte. tranquilo, Muy pero no te fuerte. pongas Te voy a nervioso. preguntar si está orgullosa de vos. No, por favor, no entremos en eso, no entremos en eso. ¿Eh? Ahí justamente Editor estaba hablando con la Monumental, la 1080. Estamos bien. Mañana versus Cerro Porteño. Puede que el resultado defina el rumbo del campeonato como puede que no, dice el presidente. ¿Qué partidazo? Qué lindo partido, ¿eh? Mañana. 8:30. No, mañana voy a poder ver el partido. El 8:30. del domingo no voy a poder ver, pero el de mañana. 8:30 del partido. Sí, qué partidazo. ¿Cuál? Mañana. Y Cerro Cerro Libertad. Yo, que gane Cerro, papá. Siempre. ¿Eh? Claro.
¿Eh? ¿Qué? Pero, Belén, ¿vos te consideras? Vamos, Ciclo. No, pues yo Vamos, siempre le voy a vamos, apoyar al equipo que va contra Libertad. Vamos a Siempre. ganar. Queremos ver. ¿Con qué? ganar cero. Realmente. Tiene que ganar cero para el bien de Yo todos. sé que nosotros los limpitas nos importa nuestro club nomás y todo lo que quiera, pero yo, Belén Rivas, siempre le voy a apoyar al club que jueguen contra Libertad. Pues esa es maldad. Coque tiene que apoyar a Cerro porque nos conviene a todos. Van con empate. ¿Conviene? Y yo van con empate contra Guaraní. No, ahí quedan Olimpia. Entonces, ¿qué hablamos, Franco? Vamos a unirnos todo Belén, el pueblo contra Belén. la casta política. ¿Qué pio? Belén, Bye. ¿te consideras antiliberteña? Yo cuando me puedo sentar acá al lado de Nelson, por eso ahora puedo decir todo lo que quiero. No, Contra Libertad. le está quemando a Nelson el pedo. Yo no voy a acabar lo que está diciendo Belén. Igual, No te va a enojar, Marcos. No, yo no dije nada. Toma Ah, nomás un trago. Espera, estoy esperando que te enfoque. Tomate un trago. O acá tenemos otra liberteña. Hay que hablar de una información internacional. Internacional porque la selección brasileña de fútbol sigue buscando reemplazante de Dorival. Y Entró alguien, ¿eh? entró alguien, estamos hablando Un hombre. de un campeón del mundo. Pero Director vamos a ir. técnico, campeón del mundo. Epa. Están buscando, primero ya llamaron a Ancelotti. ¿Y qué dijo Ancelotti? campeón del mundo. Vamos a dinar, ¿te parece? No me digas, yo no sé, vos No, sabes. es que no Sí, puedo yo sé quién porque es. yo estoy con el Real Madrid. ¿Quién Yo es? tengo el nombre acá. Didier Deschamps Deschamps. fue ofrecido para ser el director técnico de Brasil en el Mundial 2026. Tiene contrato con Francia hasta luego de la Copa del Mundo, pero está dispuesto a venir a la Canariña, informa Gol Brasil. Espera. No brasileño el Rarísimo. DT. Por primera vez. No brasileño el DT. Pero Didier Deschamps, campeón con Francia, está desde el 2012. El único que puede reemplazar a Didier Deschamps Jugó dos Es- finales del mundo. jugó 2 finales del mundo. El Una fue único campeón. que le puede reemplazar a Didier Deschamps es Zidane. Zidane. Me suena muy humo. Muy humo. Hace 13 años estaba en El Francia. alemán que solía el dedo. No, No, ¿no? sí. Joaquín Joaquín Lowe. Qué horror, en serio así. Me hacía gusta. Sí, él agarraba, pero vos sabés. No, pero es de toda la parte del cuerpo, El- ligado, no, boludo. sí, Loco, pero olete era, lo que era un quieras. tic. No, Era un Me tic. el aceite. A mí me hacía me gustaba ese. Mam, que se huela lo que quiera, pero ¿por Él qué en el agarraba así, estadio metía- se iba a hacer eso? A mí me hacía gustar como agarraba, se metía, después le saludaba ¡Ah, los perros de a Mario Götze saludar! le saludaba y después Mario Götze a Merkel, la primer ministra alemana. La primer ministra alemana le saludaba a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra moría por el olor de un quilombo, eran los memes en esa época. Lo máximo era. No, encima era lo peor porque él estaba concentrado. El tipo estaba así. ¿Qué puta Marco salí del ¿Así? estudio, Shira? ¿Por qué voy yo? ¿Por qué No yo? te animás a decir nombre. No, boludo. hay audios, ¿eh? Hola muchachos, ¿cómo están? ¡Esperá! Hola muchachos, ¿cómo están? Franquito, ¿qué tal? Hola. Marco, Belencita, Mi rey. Tony, Rubín, ¿cómo estás? Che, como que no pueden ver, boludo, para que entremos a jugar la Kings League, ¿ok? Yo digo que Olimpia a ese nivel por ahí está. Capaz que ni ahí salimos campeón, boludo. Qué mal que estamos. mal. ¿Qué, vos sabés que tiene la voz, la mal mejor estamos. voz para audios, muchachos. Sí. El mejor, Ese es audio cheto de mentira. ¿Qué hace, papá? El tipo va a poner ¿Qué hace, ahí, papá? Che, Coque. GTA ahí. ¿Sabes cuál es? Esta pechera usaban los marinos. A de New Estados Unidos. Radical. A New ¿Viste Radical. ese de la Bien, pechera? Coque, buen provecho. ¿Eh? Kings League. El audio de GTA, sí. Candidatate, Coque. Porque a mí me estimula el café, el ¿Qué chocolate. es lo que Toby Rubin? Yo soy Toby Rubin porque ayer... No, Coque. Por Coque dicen que estoy Rubín, pero su frente cuesta bien. Digo. Me escribió Así la no es mi lavandería. amigo, es mi amigo De personal. Susana Lavandería me escribió. Es mi nepo amigo, no te voy a permitir. Mi nepo amigo. No te A ver, voy a mira, permitir. Fanoderic habló, ¿eh? Vamos a escuchar el modo Pero es que te va audio. mucho la fanodri. Pero dice, escuchen, tira facto. Dice, el chatco quiere que le escuchemos, rey. Y después no le escuchamos, no le damos espacio. Ponele. Vamos a escuchar.
va a salir a jugar Alianza Lima de Perú contra Libertad de Paraguay y abrazarse todos a un mensaje de no a la discriminación. Huevón, si los discriminados somos nosotros, huevón. Paraguayos y peruanos somos discriminados. Al paraguayo le dicen que es albañil, a nosotros nos dicen marrones, que cerrú, que parece Afganistán. O sea, nosotros nos discriminan y encima tenemos que salir a dar un mensaje por los brasileros. No jodan, huevón, váyanse la mierda. Al brasilero le dicen una onomatopeya, toda una campaña, no al racismo. Puta, nosotros qué no nos han dicho, huevón, pero como somos peruanos a nadie le importa. ¿Cuándo han defendido a los bolivianos, a los peruanos, a los paraguayos de la discriminación que sufrimos en el continente? Nunca, huevón. Pero claro, le tocan a los brasileros, ahí sí saltan todos, hacen campaña, la puta madre. Total, le banco. Le banco a Fanodri, boludo. Le banco. Encima Bandiguera con... No. No. Sí. Pero esas son informaciones que no. Ellos van a Rodríguez. ¿Cómo? Ellos van a Rodríguez. ¿Qué? Se van todos. Hola Pasión, ¿qué tal Sí, pero muchachos? eso es cierto, Belén. Hola Pasión, ¿qué tal muchachos? Ellos una fan. Cambiando de tema, ¿le puedo acercar mi remera Coque de Olimpia para que le firme a mi hijo, por favor? ¿En serio? Gracias. Claro que sí, papá. Espera. Yo quiero más decir nomás que la famoso. última vez que vino un niño a pedirle la firma a Coca su remera. Coca, yo le dije, Coca. espera, a mí también me pasó, a mí también me pidieron la Viene la criatura todo Sí, con catarro. Pero pues yo le digo a la Coca. gente, pues yo le digo, ¿vos pensé que querés fundir tu remera? Le digo. No. Es que, Pero vale, ¿en serio? No, ese vale, es pero envidioso. firma, Coque. No, ese es envidioso, Franco. Esperan a unos años más, papá. Esa firma va a ser vendida el precio de la historia. Firmame mi remera de roja. No, estás loco. Voy a fundir tu remera, le dije. Pero lo de Coca me sorprende porque estaba Romaña, estaba Zavala, estaba Olveira, Coquema. Y amigo, es una edición limitada. Además, la firma de Coque es la Imagínate, ¿hay alguna remera en todo, hay alguna camiseta en todo el Paraguay que tenga la firma de todos los jugadores ¿Y Coquema? y de un integrante de Pasión Estudio? ¡Epa! No hay. No hay. Ahí está, lo hace único. Vos firmaste también cuando nos fuimos a ver la albirroja en Upaneo, ¿verdad? Sí, cuando le dimos a los jugadores. Eso estaba mucho también. ¿Vos estabas también? Sí. ¿Y vos le ¿Vos no firmaste? estabas? Sí, él estaba. ¿Cómo que se fue? No. Franco, ¿cómo se fue? ¿Quién era el que firmó? ¿Vos firmaste? Franco firmó. Sí, pues yo le dije a mi Timbores, jamás te iba a firmar. Le dije, voy a fundir tu remera. Dale, nada. No, espera. Dale, nada. Ok, va. Coque, el próximo presidente de Olimpia, o queda, así me dice mi abuelo. Bueno, muchachos, Matecola, Belu. Oh, malo sos. El tema de Palmeiras, si viene acá, puede ser también que uno de Palmeiras esté infiltrado ahí con los hinchas de Cerro y que ellos mismos hagan el gesto para que se le multa al hincha de Cerro. Y ellos, eso es lo que buscan, y nada, multar más a Cerro Porteño. Y mañana un clásico, el Salamín Nelson versus Franco. ¿Por qué está escuchando de fondo esa persona? No sé qué está escuchando. Qué bárbaro. Pero... Vaya, vea. ¿Y a nosotros seguro? No. No, ¿Sí? son nada otro. Pero ¿y cómo sabe que No, hablamos? está solo Salvador el que estaba sonando de fondo. Ah, No está mira solo, un poco. Vaya, vea. Está solo. ¿Cómo? Vaya, vea. Y Coque es, boludo, el que le parece a Toby Rubín. No sabe cuál de los dos tiene más relleno. Qué puta Franco, será. Dos Madonios es lo que estoy diciendo y no entendés otra vez, amigo. Dibujale la po ahí, Marco Belén, por favor. Qué puta Franquito. ¿Cómo será. ¿Por qué relleno? La podeadora esta es. No le digan así. No le digan ¿Por así. qué relleno? ¿Relleno de qué? De empanada. Boludo. No le digan así a mi nietito. No. No, ne. No, Belén, pará, Belén. No, no, que me ¡No! No estaba yo, la puta. ¿Qué pasó? ¿Y para qué me dices antiguaste otra vez encima? Ana. Yo creo que son... Belén. ¡Sacame a mí! De la sola Belén. Audios. Calmate que no hay audio, hay información. A ver, la info. Bueno, muchas cosas para comentar justamente este fin de semana. Una nueva fecha del campeonato local, Marco. Sí. Hoy arranca la nueva fecha. Hoy arranca la nueva fecha, hay partidos que hoy usted en su casa va a poder disfrutar del fútbol de Paraguay, el mejor fútbol. El mejor fútbol. 2030. ¿Predicciones? Ameliano Esportivo Trinidense. ¿Qué A ver, partidazo, Belén. boludo. Ameliano Trinidense, ¿quién gana? El más grande de Trinidad, papá. Trinidense. Yo siempre anti-ameliano. Rubio ñu.
Trinidense para mí. Ok. Para mí lo gana Melian. Triqui. Como yo veo fútbol por TikTok, estoy entre triqui, pero vi la otra vez, salí con tu mujer. ¿Qué? De bulo con Ameliano, y demasiado me gustó ese meme, así que gana Ameliano. Va a ganar el empate en este partido, ¿eh? Gana ¿Sale empate? Empate Ok. en el partido. Ok, el Bueno, siguiente. Salí con tu Sí, mujer. sí, vi, Es boludo. buenísimo. No es buenísimo, Franco, es muy malo, boludo. Ah, perdón, el primer partido. ¿Por qué me traté mal acá? El primer partido realmente es Recoleta General Caballero y después Trinidense. Pero igual, vamos. Bueno, igual, Recoleta General Caballero. General Caballero. Recoleta de local, ¿verdad? Recoleta. Recoleta local. Para mí lo gana Recoleta. Sí. Nuestro equipo. Nuestro equipo. Mi barrio, mi gente, mi club. Recoleta. Va a ganar General Caballero. Tembetalí Deportivo Luqueño. Tembetalí Deportivo Luqueño. ¿Qué tem...? Ay, justo quería lutar. Luque, para mí Luque. Coque, Belén. Amiguito, se va a enojar. ¿Quién es amiguito? Ramón Sosa. El que me dice Bubalú a mí. Uy, Y ¡buah! sí, en zona mixta. Mate con Bubalú. Tembetarú. ¿Tembetalí? Sí. Para mí lo gana el Tembetarú de Istichi. Sí o sí. Franco. Yo creo que Luque, de haberle hecho partido a Gremio, no puede perder contra Tembetarú, ¿verdad? Creo que gana Luque. Va a ganar el chanchón, papá. ¿Verdad? Con confianza en la decisión. Saludos a nuestro amigo Ronald Gana Morán. Chanchón. Saludos a nuestro amigo Ronald. Ronald Morán, tipazo. Ronald. Partido picante, el ¿Viste la partido foto de estelar. Ronald? ¿Viste la foto de Ronald? No vi, no vi. Ronald es jefe de prensa. Sí. De Luque, Sí, nuestro gran café, amigo. todo, Con los socios. Y reunión, se juntaban todos los directivos de Luque con los de Gremio, con todos los brasileños. Libertad Cerro Porteño. Libertad Cerro Porteño. Por el bien del fútbol. Todos tenemos que dar una respuesta por el bien del fútbol. Belén. Uno de los más grandes de Paraguay. Cerro Porteño. Está en racha. Está en su momento. Cerro Porteño. Y te conviene. Le va a golear Te conviene también. a Libertad. Decí que es porque te conviene. Decí. Uno, porque me conviene. Y dos, porque cualquier equipo que enfrente a Libertad debe de ganarle. Franco. Coque. Dale. Sí, claro. Va a ganar. O sea, van a empatar. 1-1. Franco da Rosa. No, Libertad campeones. Encima dijiste que va a golear Cerro, Belén. No. Franco da Rosa. Por el bien del fútbol. Por el bien de la hegemonía, de la estética y de la monogamia, gana Cerro Porteño. ¿Monogamia? No sé por qué, gana Cerro. Porque está de moda la Y pues palabra. todo el mundo habla de eso ahora. Gana Cerro Porteño. Dale, papá. ¡Ale! Arriba la muchachada, la gran hinchada del gran ciclón. Este fin de semana, señoras y señores. De los colores azul y grana por tradición. Porque Se no viene, gente que se con viene. gente así enseñó. ¡Subite! Siempre cerro, ¡Estás a sin tiempo! parar. Cerro, siempre cerro, tu Solo en esta papá. fecha. Vamos, Cerro. Somos felices, Libertad va a sentir la furia. cantando coro. Cerro querido para ti. Cerro Porteño va a ganar. Corazón, por eso sí. 1-0. Me van a ganar. Defenderemos el bello emblema azul y grana del Señor. ¿Cómo pico un olimpista va a querer que gane Libertad? Métanse en eso en la cabeza, hermano. Tengo una pregunta. Nosotros somos el programa más antiguo marelo de la historia. No, oye, va. Yo creo que en Versus esto ya nos rajaban, todos nos rajaban hace rato ya, si estábamos en Versus o algo así. Yo creo que somos el programa más antiguo marelo de la historia. Y estoy
honrado. Estoy honrado que sea así. Estoy feliz que esto sea así. Bueno, el siguiente partido, Marcos. Siguiente partido, continuamos rápidamente. 35, ahí la pelota viene y está el siguiente partido. Domingo 18-15, juega Olimpia contra Guaraní. Guaraní Olimpia, Belén. Olimpia, papá, poné pues la polca de Olimpia. Venga, hace algo mi hijo hoy, por favor. Marco, ¿verdad? Está haciendo muchas cosas, Benja. Muy bien, compañero. La cuarta este año vamos a traer. ¿Y qué vas a hacer? El indio se baja. Y Olimpia va a acercarse. Olimpia se acerca este fin de semana. Recuperamos todo, no sé ni cómo, pero vamos a recuperar, hermano. Un gol dudoso. Gol dudoso de Leguizamón. De Leguizamón. Otro gol dudoso de Robert Roja, a quienes le trocé. A quienes yo le trocé en este programa. Ellos me van a hacer callar este fin de semana. ¡Vamos, Olimpia! ¡Fuerza, Cerro! Obviamente, papá, no hay que decirlo. Olimpia se despierta. Olimpia se levanta y Olimpia va a ganar la Guaraní. Orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón, la fe victoriosa que inspira tu enseña, es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya corren. Decime, Franco, ¿cómo se lo limpia Guaraní? En el arco. Casaca número 1. Gana Olimpia 5-0, Ubelu soy. Adelante, Franco. Malos son. ¿Cómo? No. Chiqui. ¿Cómo sale? Rescata un empate importantísimo. Súper importante chiquearse. Importantísimo. Punto de oro. Punto de oro para ambos equipos. Atento, hincha olimpista. Atento, hincha olimpista. Y siempre campeón. Marino Arzamendia. Dame orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. Van a vestirse con orgullo las 47 estrellas. 47. ¿Cuánto en total? Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Las 47 estrellas y las 3 que tienen ahí. Olimpia va a ganar ante Guaraní. Chiqui se va a tomar de la cabeza y va a querer volver a ser olimpista. Señoras y señores, Olimpia gana 3-0 contra Guaraní. ¡Olimpia! ¿Por qué canta gol de Cerro y no canta? Vas a hacer. Cerro no tiene huevo que tiene el rey. Y ya lo verás. Pero va a pedir la vendida. Cuando vemos la vuelta van a llorar. Audio. Acuérdense que Guaraní es chiqui, es sacatécnico y Totalmente. cuidado el Ubelu. Velu. En breve llega Nelson y ponen la música Libertad, Marcos. No, Nelson hoy Nelson hoy no viene. Está haciendo trámites, muchos trámites. Se va a casar, pues, chat, en breve. Sí, falta poco ya, Checo. ¿Cuándo me van a ver el traje? Sí, tenemos que ver nuestro traje, Sí. Belén tiene que ver su vestido. O sea, todo. Vámonos todos iguales. Sí, y vamos a hacer el video, man. ¿Cómo has sido que hacer contenido el casamiento de tu amigo? Yo creo que tenés que irte nomás al casamiento de tu amigo y no hacer contenido. Marco, ¿por qué querés hacer contenido en el.? Pero, ¿Puede- tipo, puede- de verdad su casamiento. No puedo es- descansar un día. No podemos perder un día de trabajo, muchacho. Franco es más olimpero que todo. No. Marco el más cerrita. Mejor Libertad que Cerro Belén, dice David Cardoso. Aguante Olimpia y nada más, dice Juanjo.
El lunes el título de Pasión Libertad campeón. No, muchachos, Así no. Bueno, no sabemos, depende. Marcos, se te nota mucho. ¡Ey! Nosotros ya vimos ¿cuántos? 3 títulos de Libertad en Pasión y 1 de Olimpia. Si se viene el cuarto ya. ¿Y yo? Y cuando todavía no había Pasión. Estamos haciendo Teletón, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo le mufé a Cerro por culpa de Teletón. No, atendé que lo que vas a decir. Nosotros estábamos haciendo Teletón en vivo, chat. Teletón en vivo por Twitch. Y 24 horas estábamos en vivo haciendo la Twitch Tom, Teletón en Twitch, ¿verdad? Al pedo ya estábamos, 200 horas después ya. Estábamos ahí. Y yo ya tenía el partido perdido de Cerro Porteño contra Guaraní. Ya íbamos a hacer. Sí, estaba 2-0, ya terminaba el partido. Chao, escucho. Por radio estábamos escuchando. En pleno, yo estaba en vivo, en la pantalla yo estaba. ¡Hol! ¡Hol! Agarro las gaseosas, me tiro, empiezo a armar quilombo en Teletón, rompo todo, rompo la silla. Rompió todito, boludo. ¡Para todos ustedes, panche! Quilombo armé en Teletón. Sí. Me echaban. Y después de saber nunca más nos llamó Teletón. Y nunca más no cerró. Y no. La maldición de Teletón. Colaboraciones para nada, Sosa. Un audio espectacular que está esperando ser escuchado. Pues en esto vengo en Milo Kids. Ayer culminó la fecha 1 de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde la llave de un equipo paraguayo, mejor específicamente del grupo de Cerro, jugaron Palmeiras versus Sporting Cristal, donde Palmeiras termina ganando en el final 3-2 y Palmeiras y Cerro comparten la punta, mientras tanto que Bolívar y Sporting Cristal terminan con 0 puntos por la fecha 1. Hoy empieza la segunda rueda del torneo de apertura, la fecha 12. Juegan Recoleta ante General Caballero a las 6:15, Ameliano ante Trinidense a las 8:30, y la división intermedia también, la fecha 2, juegan Guaireña versus 12 de junio a las 6, Encarnación ante Deportivo Carapeguá a las 8:30, y la Albirrojita que mañana juega ante Chile a las 9 para sellar su clasificación al Mundial Qatar 2025. Y hablando de selecciones, Dorival Jr. dejó de estar al mando de la selección de Brasil. Y bueno, no, pues no estoy, le quiero mucho. Che, pana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? Franco está haciendo algo. Pasión Kids carrea este programa. Sí, que no ¿Vieron la información de Kevin ¿Cuál? De Bruyne? ¿Qué dice Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne anuncia que dejará el Manchester City después de 10 años y 18 trofeos en el club. ¿En serio? Se va del Manchester City Kevin De Bruyne. Nada más y nada menos que uno de los mejores mediocampistas y más laureados. Probablemente uno de los mejores jugadores de la historia de la historia del club de Franco de Arroya, nada más y nada menos. Pero habló también al respecto Pep Guardiola sobre la salida de Kevin. Es un día triste, pero todavía nos quedan 10 partidos para disfrutar de De Bruyne con nuestra hinchada. ¿Vos sabés algo mío? Yo me compré yo le tenía en el Wolfsburg a Kevin De Bruyne en el FIFA 14. Y... Venga. Venga, en serio te digo. Adelante. Bueno, yo le tenía a Kevin De Bruyne en el Wolfsburg, en el FIFA 14. Y justo se le traspasa. Y era mi jugador favorito y mi jugador promesa del FIFA. Y se le traspasa a mi club, será. Me compré la remera. Encima tenía el escudo viejo, ya tenía. Sí, vos sabés que para mí el escudo viejo del City es mucho aura. Era mucho más lindo. Mucho aura era. Me gustaba mucho. Aura. ¿Por qué no me... Acá Gualberto dice que Guaraní y Olimpia empatan y Libertad gana. A la pucha. Bueno, ahí no pedimos el campeonato, no vaya. ¿Qué puta? Se juegan 8 fechas al pedo, 9 fechas al pedo. En el partido Olimpia, ya que vos podés estar cerca de la cancha.
De vez en cuando decirle a Maciel, boludo, que se mueva porque se le va a subir hormiga. Qué puta, un poste el tipo. Qué malo, qué rabia que me da, boludo. Menos cierre que un short de fútbol, tiene. Y eso, Barreto, sí que qué puta. Cierra menos que Biggie, boludo. No. Yo te voy a decir algo. La podadora. Es el número 1. Eso sí. Son un crack podadora. Le bajó, yo creo que le está bajando el puesto a la topadora, ¿eh? Pero la topadora desapareció. No, yo sé dónde está la topadora. Triste, en su cueva. No, está en Punta Cana la topadora. Ah. ¿Eh? No. La topadora se hace el humilde. Imagínate estar en Punta Cana y trabajas acá en la Fiscalía de Lambaré. La topadora está en Punta Cana, amigo. ¿Cuánta gente dejó libre por un pasaje? Quiero decir más eso. Y estoy dudando completamente de su profesionalismo. Sí. Gran bandido. Sí. Che, se va a Él es retirar. la topadora es ese preso, ¿no sabía? No tenía Se va a la alta. fiscalía y le quita fotos a la gente vestida de cerro y sube. Él es ese preso. Según yo creo. Jugó boxeo. Mats Hummels anunció en sus redes sociales que se retira del fútbol. Al final de temporada, a sus 36 años, multicampeón con Bayern Múnich y Borussia Dortmund. ¿No se Con un acuerdan total de 15 títulos en el lomo, incluyendo la Copa del Mundo con Alemania 2014. El segundo jugador con más partidos jugados en la casaca, con la casaca del Borussia Dortmund. Nominado al último Balón de Oro y al 11 ideal de la FIFA durante 7 años consecutivos, desde 2012 a 2018. Mirá lo loco, ¿eh? Jugó en los dos equipos más grandes de Alemania. Y volvió. ¿Sabes lo que pasa con Mats Hummels? Hummels, Dortmund. No sé si ustedes se acuerdan que Mats Hummels era top 3 centrales antes de su... ¿Cuándo fue que hizo una Champions excelentísima Mats Hummels? Hace 2 Champions atrás. Hace 2 Champions atrás, porque con el... Y era top 3 centrales del mundo. Todo el mundo hablaba que iba a quedar libre, que era el jugador libre que tenías que fichar sí o sí. ¿Dónde fue él? ¿A la Roma? A la Roma fue el chaval. No me acuerdo. Y ahí le ningunearon, no jugó un carajo y después recuperó otra vez un poco de nivel, pero se retira ahora. Creo que fue una cosa así. Müller también se... Sí, Müller también se retira. Se viene también la salida de Roque Santa Cruz. ¿No era que jugaba hasta este año nomás? ¿Quién? Roque? Y vos le preguntaste, Leo. Este torneo, supuestamente. No, para mí, ¿qué hace? Bueno, al Roque yo tengo con él un... ¿Vos le querés a Roque? Pues es que yo como persona le quiero a Roque. ¿Como hincha? Pero me duele que se haya ido de Olimpia a Libertad. Algún día Roque va a hablar. Y sí, pero a los 70 seguro va a contar eso. Olimpia se manejaba muy... No, Son Leyenda va a ser, ¿eh? El primer capítulo de Son Leyenda con Roque Santa Cruz en 2036. Yo tengo información de que Roque ponía plata de su dinero para el club. Sí, eso sí. Así luego. Y yo creería eso, ¿eh? Sí. Yo recreería eso. Sí. Es de él. Alema. Yo no me pague nada o Alema, estoy cansado, ya está poniendo de mi plata. Pero lo que pasa es que le dolió por el hincha al club al que fue. Y obvio. Yo creo que si se iba por ahí a Luque o si se iba a Guaraní. El contexto, hermano, en el que se Nacional, fue. Ameliano. El contexto en el que se no, fue. Ameliano no. Justo con el tema de Trovato, normal el tema. Y también, ¿verdad? Que al final había sido... ¿Cómo vas a hacer gesto de mono siendo...? No, sácale. No es a ser malo, rey. Plata de su dinero. Franco 2025. ¿Dijiste así? Así que... Voy al baño un ratito. Plata de su dinero. Estoy haciendo algo que no me está saliendo, perdón, chaval. Che, mira, te voy a mandar una idea. Vos que tenés el potente. No, te pago. Y por eso el pago. El potente. Pago. No, me caro, Claro que caro. Y por eso voy... Ay, yo voy a pagar. Pero no, el otro. El que yo voy a tener los pagos. Te voy a mandar una idea. Suscripción. ¿ChatGPT? Sí. Te voy a mandar una idea Runway. muy buena. A ver. ¿Dónde está? ¿Para pasión? Sí, claro. Yo pienso en pasión y nada más que en pasión. 60% chat. Livia Fundiaco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a crear una noticia mira. falsa. ¿Por qué hace eso? Así Pasión transferencia. Está muy buena. Dice, ¿qué dice? Decirle a Franco que presta atención al programa nos da gusto así. ¿Quién es? Obviamente, nuestra amiga querida... Pero Ruti. 2 amigas nomás tenemos en este programa. Bueno. 3. 3 mujeres nomás. Pinky Bingy Du. Este chat.
Belén, Ruti y... Bueno, Hay otro que se llama Fernanda. Nati Rivas también. Pero jamás, Nati Rivas. Cuatro. No sé, une más. ¿Dónde están las mujeres de este chat? ¿Cómo? Ahí está. Y va, cambia la skin. Y va, pará. Ahí está la skin. Hello. ¡Ahí está! ¡Ay, ¿Qué no! pasaba? No, pará un poco. Franco, no voy a negar que me hiciste reír un montón en ese tu video donde te afeitas. Me reí un montón. Ah, no. Ah, ya sé por qué la música. Porque fue guaraní, pues. Claro. Ah. Los jugadores. Slow motion. Qué buen contenido hacen en su TikTok. Sí. Bien. Che, no me... ¡Ahí está! ¡Nati Rivas! Bien, Nati. Siempre Che, nos acompaña. Vos sabés que ni mi querido Luca Forky me cree que Julio Enciso fue el que comentó nuestro TikTok. ¿No te cree? No me cree. Pero Julio Enciso siempre está en el chat. Sí, y no nos cree el brother. Pero vos sabías que Julio Enciso comentó nuestro baile. Puse un emoji de... Enamorado. Así de ojos, así, ¿verdad? O sea, imagínate. ¿Quién está enamorado? Nanga. No sé, yo seguro de mí, boludo. O sea, demasiado bien la moví, rey. Es muy buen baile, ¿eh? Sí. Estábamos tipo pensando, ¿qué contenido? Tenés que hacer más esas cosas de baile a vos, Marcos, porque te sale. ¿Te acuerdas que hicimos Por eso una te vez? digo, Jamás hicimos subiste de ese. Capibara. Jamás subiste Sí, ese. subí hace poco, ¿te acordás? Ah, cierto. Pasión chisme. Che, y Coque se fue al ñoa. ¿Qué celo le tengo a Marcos y Coque? Pero, boludo, para mí es algo normal. Otorrinolaringólogo. ¿De dónde salió ese tema? Otorrinolaringólogo. Pero no es Golodó, ¿no dice? ¿Qué? Gologo. Golodó parece que dice la Gologo. música. Otorrinolaringólogo. ¿Por qué Golodó? Otorrinolaringólogo es la palabra correcta. Sí. Pero parece que dice Golodó, parece que dice. ¿Pero por qué? Poné, Benja, o vos ponés. Acá tengo. No, YouTube poné. Porque demasiado ya le va a costar a mi amigo ahí. ¿Por qué no te hagan tanto la caña, venga? No. Usa nomás el celular y no atiende. Acá cortá, venga. Acá está bien. Escucha. Párame eso ahí. Otorrinolaringólogo. Golodó. Tenés razón, No. Marcos. Nosotros mostramos acá. Yo quiero ver. Ahí te mandar el WhatsApp, venga. Ahí terminé. Y acá está el comentario de Julio Enzi. Marco más duro que... No. Che, Parana. A ver, no se va a ver un carajo ahí. No se va a ver. No se va a ver. Pero comentó, mana Julito. Él es muy fan de ustedes. Porque de verdad vio el micrófono de pasión y Pero se ¿cómo acercó. cree usted? De todo. De pasión, de pasión. Sí. De pasión. Muy amigo de pasión. No, porque a mí pues me dice la chica. El de Pasión Clips es ¿Entendés? buenísimo. ¿Quién te dice la chica? Y Julio Enciso. Así vio. La chica esa, hey. Así Por vio. mí dijo. Marco te hace el bailarín y por el baile no hiciste nada. Ah, no, déjate de joder. El No. UD de Benja. Yo creo que tenemos que... No, yo sé bailar muy bien, muchacho. Vamos a hacer un blogcito de cómo nos preparamos 2 horas antes de cada transmisión. Está bueno. ¿Cómo nos preparamos? Nos Claro, preparamos, bien. porque si el partido es 8:30, a las 6:30 pues ya estamos acá. Entonces vamos a hacer un videito. Me gusta. Yo tengo un videito. Siempre, cada transmisión 6:30, 2 horas antes estamos nosotros todos, me incluyo, acá. ¿Por qué lo que volamos? Che, pará un poco. Dice la verdad, brother. 2 horas antes estamos. Adelante, querido Benja. Pero no está Coque para cargarle, brother. ¿Qué? Ponela con audio. No, Peli parece César Guerrero. No suena nada, ¿eh? Se abraza con los árbitros. ¿Cómo hiciste eso, Branco? No, está muy bueno, Qué boludo. Para subir buenísimo. ese, amigo. Subí, fundile. No, pobrecito. A TikTok. Paseo clip, haz Pero de lo repente tuyo. se convierte en Adam Vareiro, no sé por qué. Mira por Adam Vareiro. A ver. Mira A por mí César Guerrero parece. No, mira, ahí se convierte en Adam Vareiro en mitad del video. Sí, ahí está Marino, boludo. De repente parece... No, Sí. Ando traumado. No, mira bien. A ver. Ahí. Acá el corte, boludo, la Puede frente ser. tiene. Me está yendo una información acá. Vamos, cuando vuelva Coque traidor, quilombo, mamá. Descarga ya siempre para. Sí, espera, po. ¿Qué pasó? Cerro Porteño se
se impuso ante San Antonio Bulo Bulo en duelo de futsal femenino sub-12. Eso que ya para joder ya. No, es real. ¿Para qué? Obvio que es ¿Cómo real, que no es real? Es real. digo. Es real. Sí, se está haciendo acá en Paraguay. Pero es para jugar a bola, para sacar los Es rompeola los perros. Pues está bueno, es una forma de visibilizar. Escucha. ¿Cuánto salió el partido? El equipo de Cerro Porteño logró una ajustada victoria ante San Antonio Bulo Bulo con un marcador final de 3-2. Le ganó Cerro a Bulo Bulo. Las niñas son pequeñitas. Son pequeñitas. Sub-12, ¿no? Sub-12. Sí. Con este triunfo, Cerro Porteño reafirma su buen momento en la categoría y se consolida como uno de los equipos a seguir en el circuito de futsal femenino juvenil. Qué O sea, que cada vez veo más chicos así, las sub-12, sub-13, que hacen sus TikToks y muestran que son buenos y eso. Está bueno eso. No le puedes tener un seguimiento a los jugadores así. A vos no te copa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a hablar de una experiencia muy cercana y personal que tuve. A ver. No voy a meterles a todos en la misma bolsa, pero ¿Vos, chamulé? hay muchos jugadores y muchas jugadoras menores de edad que juegan en equipos profesionales. ¿Ya la primera o...? Sí. Que de verdad se centran mucho en el tema de hacer TikToks y a la hora de rendir en la cancha no rinden. No rinden. O sea, piden... Es más, yo escuché cuando pedían jugar, ser titular, para tener fotos y posibilidad su TikTok. No digo que son todos así, o todas así, pero escuché y me re bajoneaba haber escuchado eso. Bueno, yo creo que TikTok pueden hacer lo que quieran la gente, ¿verdad? Pero bajonean un poquito escuchar Yo te ese puedo ser tema, sincero, ¿verdad? Belén. Sí. Si yo era suplente o reserva de formativa sub-10, no, bueno, sub-18, para decir que soy mayor de edad, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Yo iba a ser el más fantasma del mundo, Belén. Yo te soy sincero, yo no puedo decir nada en contra de Chamulé, en contra de nadie, porque los jugadores guaraní... Pero una cosa es que rindan en verdad. No, yo no iba a rendir, yo no iba ni a jugar. Yo iba a ser fantasma nomás. Si yo era futbolista, iba a hacer quilombo con mi plata. Iba a terminar... Franco. Prestación de alimentos así, luego. No, Frank. Yo si era futbolista, yo iba a hacer así, iba a subir mi foto con mi ropa Gucci, con mi mate. Una locura iba a hacer si era suplente de San Antonio Bulo Bulo. De cualquier club, yo iba a ser así. Así que yo no me quejo de los jugadores, pues yo iba a ser así. Yo sería así. Iba a ser el más fantasma. Acá está Coque, está llegando otra vez. Franco es demasiado El chat estaba diciendo casi algo. quilombo, yo soy sincero. ¿Qué pasó? Acá Por llegó eso no Coque. soy, claro que por eso no soy. ¿Qué pasó? Yo soy malo con el ¿Qué fútbol. pasó? Estaba en el baño, perdón. ¿Qué pasó? No, estaban tirando alguna frase que no entendíamos por qué estaban diciendo. Sí, porque- Ay, mira, Coque traidor. Coque traidor. ¿Por qué traidor? Coque traidor. Traidor. No, porque traidor. Joque. Joque. No, Coque no. Mister, ese que recién. ¿Mercenario traidor? Traidor, mercenario. ¿Disciplina cero? No. ¿Por qué me están diciendo Le eso? fallaste el olimpismo, Coque. Así No. Todo el pueblo azulgrana, Geila, otra vez. Coque. Croqueta traidor, vende patria. Antiolimpista vende patria, mercenario. ¡No! Che, se está descontrolando el chat. ¿Pero por qué? A ver, llegó algo. Mi hija. Pero pone audio, boludo. No. ¿Qué es esto? No puedo creer yo. ¿Por qué sos así? ¿Qué pibe esto? Repetí esto. Que no veo bien. Ponele audio. ¿Quién pibe ese? Coque pique. No. ¿Quién pibe ese? No. ¿Quién pibe Coque. ese? Amigo, no tiene cuello ese tipo. Es larguísimo de tu brazo, Catu. Mira, cuando le va a abrazar. Ese no soy yo, Chad. Coque, boludo. Ese no soy yo, Espera, no, boludo. espera. Pero Coque no tiene reloj. Primero no tiene Pon reloj. el primer frame. El primer Ahí no tiene reloj. primerito. Mira, ahí, hija. ¿Con No. eso? No. Toma, Tranda. Ese no ¡Ah! ¿Qué lo hace? ¡No! Pero si le pusiste eso, boludo. Eso fue cuando entré con Paraguay. Que yo tenía la remera de Cerro. A mí me tenía la remera de ¿Por Pasión. qué la remera de Cerro, boludo? Nah, qué tontos. Son tontos, tío. Ahora con el espacio para darle play sin que se vea todo eso. ¿O no? Mira, ahí no Ahí, tiene, Álvaro Pereiro. ahí no tiene reloj. Ahí soy. Ahí tiene reloj. No sé. Coque Ceballos, Coque traidor. Hasta la panza está igual, dicen. ¿Qué digo? Por Dios, me voy un rato al baño y vengo acá y ya hacen edit mío, boludo. Dejate de joder. Por Dios. Coque Ceballos, Roque Santa Cruz, un poroto, Coque un traidor. Roque Santa Cruz, te perdono. Coque es un traidor.
Qué fuerte. Qué fuerte. Motor trasero. No. ¿Motor trasero? ¿Por qué? No. El escarabajo. Coque Panza Cruz. ¿Panza Cruz? Coque, Coque Panza Cruz. Che, con esa cosa, boludo. No, hombre. ¿Qué? Nos afecta mucho ese. ¿La panza? Sí. Y bueno, deja de reírte más. No. Asumí nomás ya. Te reí, así es la vida. ¿Ustedes vieron ese caso del árbitro del VAR que estaba haciendo ejercicio? Creo que fue en Bélgica o en Bulgaria. Y que estaba haciendo ejercicio de su laburo siendo VAR, asistente de VAR. De su dedo. No. Y que en su celular se veía a través del circuito cerrado que estaba jugando Apu. ¿En serio me decís? ¿Qué Apu? ¿Qué No puedo decir porque TikTok. Estaba metiendo en el tema. ¡Ah! ¡Mirá! Apu nomás, Apu. Estaba jugando. Apu. Sí. Ya está, ya Hasta sabes. ahí Si no nomás, sabes, men. hermano. Pim. Combi. Autocombi. Jugó la combi. ¿No viste? Era sobre. No puede ser. Era sobre, era. Es Bulgaria. No me salió el El árbitro de VAR fue pillado entrando en una casa de Apu durante el CSKA versus el Lokomotiv de Sofía. Y él estaba ahí en la cabina del VAR. Y Bulgaria. Sí, el Lokomotiv de Sofía es Y Bulgaria. ahí está así. Y se le veía en el circuito cerrado que él estaba haciendo su combi. No entren al baño donde estuvo Coque. Uno que ya no se puede divertir mientras laburas ahí. Pues, ¿cómo Pío va a hacer eso? Lo que no se llega a ver en la foto mientras él está ¿Por quién? marcando, no, lo que no se ve si es de ese partido o si es de otro. Imagínate que hay partido. No, si es de ese. No, si es. No, Y no, claro, ya sé, pero mucho peor iba no, a no, ser. se te saca la licencia y chao. Claro. No dirigí nunca más. Yo creo que está. A ver la foto. Política Recoleta, yo creo que era. Hay un, no, mira, hay un, Apostó una hay mano. un video, ¿no? Vayan a decir eso. Ya, ahí ya está. Se fue. Ahí está. Ahí se le ve que él estaba. ¡Ah, no! Sí, en el circuito cerrado. Ah. Polémica. Ahí está. Se ve que él estaba haciendo mientras. Encima en 365 ese. ¿Viste? Vamos a buscar un poco acá más info. Audio, hay un audio. Bueno, hoy el día de rompa la bola, Coque, pio. 096 15 21 80. Quiero su mensaje por Coque Traidor. Che, ¿dónde piensas fue Coque, boludo? Acá estoy. Toby Rubin. Y Franco le parece a Armando Rubin. ¿Dónde se fue otra vez? Se ata su cordón. Ah, jugó cagoneta. Ojalá me parezca Armando Rubin, gran profesional. Saludo a tu amiga, amigo. Saludos. Desde ayer te rompe la bola, Coque. Es que es el momento para romper la ola. Si yo aquí terminé esta semana no vaya bola. No, boludo, demasiado gusto. No, ya ¿Sabes lo que terminé. pasa? Que yo estuve tan encerrado en mi cueva, tipo humedad, triste era mi cueva, estaba así acurrucado, zapagues grillan en las paredes, tachadas, no tenía nada que hacer. Contaba los días de Contaba zapagues. los días así. 1, 2, 3, 4, 5, clean. 1, 2, 3, 4, clean. Y me abrió la puerta de San Antonio, boludo. Amén, me abrió la puerta de mi cueva un ratito y piré. ¿Puedo leer un...? Y pues ya voy a salir Alfaro es la solución para Olimpia. Alfaro Olimpia, decídele por favor que está... No, estaba leyendo nomás que según el código de ética de la FIFA, todos los Ajá. oficiales, árbitros y futbolistas, árbitros, oficiales y futbolistas, así como los intermediarios y organizadores de partidos, tienen prohibido participar en APU, en juegos de Asa. o actividades y transacciones de forma directa o indirecta que estén relacionados con los partidos de fútbol o cualquier otra actividad vinculada con el balompié. Chat, ¿alguien puede hacer un edit de nosotros? Con inteligencia O artificial. sea, él puede decir que entonces está viendo tenis. No, le van a sancionar. Le sancionan Le igual. sancionan, le Está en tu sancionan. lugar de Él trabajo, claro, no puede jugar. Siendo árbitro, él no puede Apu. estar en esos sitios. No. Apu se da a los Simpsons, el árbitro también. Hola, Coque, estoy destrancando el baño. Bueno. Che, qué pesado que están hoy, ¿eh? Hoy están pesados, ¿eh? Vamos a ver, en el chat pongan, sí, soy pesado. ¿Y qué? ¿Qué tal, muchachos? Pasión Estudio, Marcos, Franco, Coque y Helen. Olis.
quería decir nomás una cosa. Coque, quédate nomás en la Villa Olimpia. Ya le tenemos ya a Franco. Ya... O Alema. Sí soy Coque y qué pone uno. Sí, Qué soy estúpido. pedado. Sí, pues se pongan soy pesado y qué sí soy Coque, dice. Pero no entiendo. Sí, soy Coque. Sí, soy pesado y qué, Coque. Espera. ¿Qué Villa Olimpia? ¿Qué tengo que ver yo? No, porque viste que salió la imagen en la filtración de la foto de Coque. Ah, claro, la filtración de Coque. No, y porque Soy no. pesado por no traidor. Yo tampoco. Belu, belu. Coque, te limpias con. Bueno, entonces no voy a leer, boludo. ¿Qué pregunta, boludo? No. Red Coque- Coque en el baño. Yo no hablo más. No, así no. Ay, chat. Basta, chat. ¿Escucharon lo que dijo Barros Esqueloto? Sí. Eso quería escuchar. ¿Qué dijo? Barros Esqueloto dijo que no hay que. Menospreciar. Que fue sorpresivo lo de Bulo Bulo, pero que no hay que cantar resultados antes de tiempo. ¿Qué será que dice de verdad? Y por el tema de Vélez Olimpia. No, pero ¿qué será que dice de verdad cuando cuelga el teléfono? Ah, no, cuando cuelga el teléfono, obviamente la charla técnica seguramente agarra y dice, estos hijos de puta perdieron contra Bulo Bulo, vayan a romperle toda la cola. ¿Entendés? Obviamente en prensa no va a decir eso. Dios mío, Coque. Franco, sos un aparato, dice Edgar Franco. No. Y yo caer a Franco en TikTok ahora mismo. Todavía está mal tu... No, basta de doxear. No. Basta. Todavía está mal tu Ew. panza. Sí, estoy mal de mi panza todavía, boludo. Estamos tratando de solucionar las cosas. Pero no se puede. ¿A dónde se va De Bruyne? No se sabe todavía. No se sabe No se todavía. sabe. Posiblemente jugador libre. A ver, ¿qué equipo dicen que puede ir de Brian? Uy. Se va al Liverpool. Dicen que va al Liverpool o vuelve a Bélgica. Yo creo que... Pero en Bélgica, él estuvo en el Genk. En el Genk. Pero con el Genk tiene un pasado muy extraño porque De Bruyne Mira. se separa de su familia para poder jugar en el Genk. Sí. Se separa de su familia y se da con una familia adoptiva. Ujú. Que le dice, vení, nosotros te acompañamos. Y demasiado mal trató a su familia. Sí. O sea... Y después le buscó, después cuando él tuvo éxito de esa familia fue la que le buscó de vuelta. Le pidió plata. Le pidió plata. Dale, le dijo De Bruyne. Kevin Pero De Bruyne. yo no sé, yo creo que, bueno, si no vuelve a Alemania, a Olimpia. A Libertad. dice una- Dale, sí, dale. A Boca. ¿A qué club le podría dar competitividad De Bruyne? La Serie A pegaría. ¿A ustedes De Bruyne llegó a jugar Mundial? Sí, Sí, jugó con Bélgica, 2014. Bueno, era 2018. que él tenía cierto tipo de problema en vestuario con... ¿Con Courtois? Eh. Courtois le robó la chonga Algo de así, Bruyne. extrafutbolístico fue el Sí, tema. sí, le robó Había su sido chonga. ahora Courtois, un aparato había sido Courtois. O Le sea, salió un Courtois... hijo. Le salió un hijo ahora. ¿Eh? Sí. En Inglaterra. Le bajaron la caña porque no andaba pagando. No me digas. No se hizo responsable. Sí. Ahora está en el Chelsea. No te... Información Mundo Olimpia. Uy. A ver. Alex Franco y Marcos Gómez ya están a disposición del cuerpo técnico y entrenan con normalidad. ¡Sí! Informa la 95.5 Ariel. ¡Vuelve la línea de Isfran. 3! ¡Vuelve la línea de 3, carajo! ¡Sí! ¡Vuelve la línea de 3 volantes! Richard Ortiz, Javi Domínguez, Ale Franco. Bien. Y si lo querés sacar Richard, Marco Gómez, Domínguez y Franco, ¡vamos! ¡Bien, boludo! ¡Por fin! ¿Qué se sabe, Neto? No hay información sobre Benedetto. ¿Qué es eso? A ver, yo quiero ver. A ver. Imagínate. Franco domina este tema de la... Bueno, Caguay. pues quizás fue mucho antes, no sé. Bueno, que buena información, Marquitos, ¿eh? Pero no se sabe si es que, bueno, si ya están disponibles, ya están a disposición Ya está, de entrenan Palermo. con normalidad, ya pueden jugar el... Opción de banco, entonces, para... ¡Vamos, el partido carajo! contra Gracias, Franco, Coque Merced. Bueno, váyanse a la puta. Guaraní. No. Siempre para ustedes, muchachos. Siempre para ustedes, ¿saben bien? Porque yo le llevaría a la banca... Usted le llevaría Olimpia Guaraní. Richard Ortiz a la banca. No. ¿Por qué? Te pregunto. Sí, es No. Hero of the Match. Hero.
Hero. No, yo jugaría con Alex Franco, Richard Ortiz y Javi Domínguez. Sí, Alex Franco para mí que vuelva a Para chutar. mí, Para Richard- mí, Alex Franco va a meter un gol de media distancia este fin de semana para decir, ya volví. Estoy aquí. Pero de titular ya entra. Sí. No sé si de titular. Para mi opción. Yo creo que contra Vélez va a ser titular. Uy, sí. Contra Vélez yo creo que Olimpia tiene que... Es más, yo te digo algo, si pues Benedetto puede ya volver. ¿Y tú le volvió? Sería una Para mí, locura. Cerrita, para acá pasó, lo hablamos de Olimpia, parece. No sé, yo. después de ¿cómo 10 sé? años Pero si hablamos de- estuvimos hablando muchísimo de Cerro también. No sé, yo solo Olimpia escuché. Vuelve Iturbe. ¿Para mañana? Entrenando con normalidad. ¿Juega mañana? Iturbe. Ojalá que sí. Ojalá que juegue un ratito. ¿Dónde va a ser el partido mañana, Cerro Libertad? Allá. En la huerta, LNH. creo. En la huerta juegan. En la huerta. LNH. Juegan en la huerta. En la huerta. En la huerta. Debería irse de visitante y grabar. ¿Cómo? Ir de visitante a Libertad. Yo me voy a ir contra Talleres. Talleres. Pero al lado de Talleres. Claro. Ni pego me voy al lado del Libertad. Muy... Te vas a la Bueno. cancha de Libertad y no juega Olimpia. Y sí, me voy a verle a Talleres. Me voy a verle a Talleres, boludo. Hermano, es muy de traidor eso. ¿Quién pide Pero Iturbe? ¿por qué, amigo? Vos te fuiste a Sur, Franco. Es muy de traidor. Franco, vos te fuiste a Sur en el 4-2 de que te clavó Roque, loco. Y me decís traidor a mí por irme a verle a Talleres. Espera, ¿por qué vos te viste ese partido? Yo le vi a Cerro por lo menos. Vos le estás viendo a Talleres contra Libertad. Muy de traidor. Sí. Muy de traidor. Le acompaño a un amigo que es hincha de Talleres y me voy con él. Él me compra la entrada. ¿Es mecánico? Deja de ver TikTok, boludo. No, pero. Te vas a ver la Juli Talleres. No me voy a ver la Juli Franco. Talleres, muchachos. ¿Qué vos hacías en ese partido? De verdad te pregunto. Me fui a trabajar. Lo que pasa es que era la primera vez que se habilitaba el tema de que puedan ser locales en su estadio. Y qué sé yo, misión. Pero entraste a Sur. Y de incógnito. ¿Y cómo te dejaron entrar? Y yo no existía en esa época. Yo no aparecía en ningún lado. Hija de mí. Tenía camisa blanca. Tenía camisa Pero no te miraban mal si es que no gritabas el gol de Olimpia. Yo estaba nomás ahí. ¿Y los goles de Cerro gritaste? ¿Cómo si no metimos? No metió. Claro que sí. No, 4-0 no fue. 4-2 fue. 4-2 fue. 4-2 fue. Y obvio que no grité. 4-2 fue, sí. Primero empezó ganando Cerro, empata Olimpia, mete Cerro, empata de vuelta Olimpia y después clava los dos Roques. Lo de No me acuerdo para el partido. Pero no grité. ¿Qué iba a hacer, boludo? ¿Me vienen a matar? ¿Quién para ver el partido de Cerro en hotel? No. Se clausuró, amigo. Talleres de Galarza, Coque. Claro, me voy a ver la Galarza. Amorebieta. No, espera. Rodríguez metió. Sí, Alan Rodríguez metió. Alan Rodríguez metió los dos. Y Los dos. Amorebieta fue expulsado. Amorebieta fue expulsado y, Sí. y Roque metió. Primero metió Cerro. Rodríguez. Después empató Olimpia. Sí. Después volvió a meter Cerro. Sí. Segundo tiempo. Sí. Y ahí mete los Roque. otros tres Roque. Porque Sí, Roque yo. metió en el primer tiempo. El primer tiempo terminó 1-1. Sí. En el Y segundo fue mete. 24, justo el 24 de noviembre del 2019. Expulsado Camacho Amorebieta. Sí, No podemos traer. Camacho fue expulsado. ¿Qué es eso? A ver. Cosas ilegales. Que está viendo en Telegram, Marco. Mira, deja de mostrar eso. No podemos Marco está buscar. viendo cosas ilegales en Telegram. Quiero decir más eso. No, espera nada. No puede cortar. No podemos. No podemos Sí, ver. se puede. Es ilegal. Mentira. Es ilegal. Es ilegal. Cortá la parte de Franco. Es ilegal. Cortá la parte de Franco. No se puede Pasión reaccionar. Tele. No. No. ¿Cómo que Pasión Telegram, muchacho? ¿Qué onda, pio? No, ¿quién dijo eso, boludo? Pero no puedo. Vos dijiste. No. ¿Estás loco? ¿Por qué? Audio, muchachos. 0986 15 21 80. A ver. Hola, Pasión, ¿cómo están? Hello. Marco, ¿no te dan ganas de reventarle a Rocky Balboa con ese tremendo uso que tenés? Sí, papá. De un gringo muerto, De un gringo que falleció. ¿Qué? Sí, su uso. Yo le regalé a él. De un señor que era gringo. En serio, güey. Y falleció. Sí, O sea que Sí. Marcos le dio vida otra vez. Sí, ropa usada. Así viene la ropa usada allá. De Estados Unidos. Y muere con alguien y traen acá la ropa en fardo, pues. Por eso se dona. ¿Qué la ropa digo, usada. Fabri? Llena de alma esa campera. No, es nada. Marcos está vestido. ¿Doble fa? No. Rocky Barbacoa.
Rocky Barbacoa. ¡Ale! ¿Cómo que Rocky Barbacoa, boludo? ¿Por qué Vico dicen eso en la playa de Areguay? ¿Qué? No, ni pedo. Rocky Barbacoa. Bueno, el otro mensaje tomateña, güey. Ay, Marquito. Poneme audio, Marquitos. Y mándense al 0986 15 21 80. Nosotros no podemos reaccionar a los partidos más polémicos, por ejemplo, de Cerro versus Libertad. Podemos. Sí se puede. Sí, Sí, el viejo sí. de previa. Claro, podemos. De eso que era antes. Yo así. creo que uno de los más polémicos que ¿Cuál llegaba a fue? ver fue el que le expulsaron a 3 jugadores de Cerro. ¿Te acuerdas que le expulsan a Cleoquino y Cleoquino agarra hace esto? Está apagado. Está apagado. Y Libertad necesitaba ganar para ser campeón. ¿Qué año fue eso? Fue 2022, si no 2022 o 2021, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que Cleoquino. Yo me acuerdo los partidos así más La apertura creo que fue, sí. Creo que fue la apertura 2021. Que fue que le expulsaron a 3 de Cerro y Libertad tenía que ganar. A 3 le expulsaron. No me Sí. acuerdo un poco de ese partido. ¿Y cómo terminó? Y yo creo también uno lo... ¿Ganó Libertad? No, ganó Libertad, ganó como 3 a... Sí, Cerro tenía 9 jugadores, no sé qué engancha. Ganó 9 a 9. Ganó 3 a 1, creo que ganó. Pues Cerro estaba ganando 1 a 0. Creo que ese partido. También el 5 a 0, dice. Sí, 5 a 0. Y obviamente el penal de Jan. ¿Te acordás? Excelente invitado, Pasión. El botellón en el estudio. Tampoco estoy así, chat. Ya voy a volver a mi prime. Ganó Libertad 1 a 0. Tampoco estoy así, dice. Coque, decirle al botellón que me envíe un saludo. Saludos. Qué mal educado. Qué bárbaro, Chira. Gol de Merlini, sí, gol de Merlini fue ese. Ganó Libertad 1 a 0. Había ganado más, creo. Y de Olimpia. ¿A qué? Y de Olimpia No. Guaraní Olimpia. Yo extraño los partidos de Aurrecochea, que traía las camisetas de dibujo animado. Sí. No ve. No da pasión. ¿Por qué? No da pasión. Nosotros hicimos una historia de las... Puta. No me acuerdo más ni lo que hice ayer, Con boludo. inteligencia artificial, la gran 7 hicimos con Marco. Ayer no me acuerdo lo que hice. Sí, en 2022 hicieron. No me acuerdo. Es de cachorro esa En onda. 2022 Ni hicieron. por eso. Nunca más después. ¿Qué? Este año hicimos. ¿Por qué es lo que a Marco nomás le atacan? Que vuelvan los rulitos de Marcos, dicen. Marco está viendo Ucrania. En mi infancia y me acordé de Pablo Aurrecochea. Paulo, ¿verdad? Pablo. Yo que le decía Pablo. Estoy pensando en guaraní. Paulo. Pablo, ¿verdad? Pablo. Sí, dije mal. Dale, Dije bien, vamos entonces. a ver. ¿Quieres ver? Yo quiero A mí ver. me hizo recordar. Este hicimos con mi querido amigo Marco. Vos sabés que no recuerdo un partido De muy Guaraní. polémico de Olimpia y Guaraní, porque todos Cuando le robaron lo de trofeo, Sí, cierto. le vaciaron al indio. Ese fue Olimpia. Le vaciaron al indio. Olimpia Guaraní en el tobogán. Le vaciaron todo su estadio. Y- En el Rogelio Olivieri. En el Rogelio S. Liviere. Y Pero, se fueron. boludo, esa copa 1920 y eso le robaron. Y agarran, vos Reliquia, sabés que era agarran las copas ¿Por qué de. La siempre barra se hicieron fue. eso? Y la barra se fue y entró en la instalación de. Qué Y maleducado. sacaron la copa y estaban así atando. Y después tiraban la copa y dejó todo roto. Estaba No, quilombo. en Bore, ese creo que es la cosa más ¿Por bonita qué, que Pico, puede. hacen eso? Qué lindo fue ese encuentro. Horrible. ¿Qué año fue? Ese, si mal no recuerdo, 2018 Yo ese me acuerdo. o 2017 o Yo no me 2019, acuerdo no de me eso. acuerdo bien. Yo sí me acuerdo, yo 2019. estaba 2010 final clausura 2020, luego Guaraní ya se creían campeones. Ah, sí, cierto. Ese fue 2 a 0, estábamos ganando. Perdón, estaba perdiendo Olimpia 2 a 0. Guaraní Ese fue el campeonato de Eurocito. Guaraní pechó dos campeonatos así. Déjate No, bandearlo. Guaraní pechó muchísimo, porque Guaraní pechea la El Copa Liverpool. Paraguay. Guaratul. Copa Paraguay y pechea después contra Olimpia en el 2 a 0. Que estaban ganando en el primer tiempo cuando eso era pandemia, no había gente. Fue el campeonato que ganó Gorosito. Fue el campeonato que se jugó como liguilla. Y el puntero de esa liguilla me acuerdo que era 12 de octubre. Y después se fue y perdió con Guaireña. Ah, Olimpia cierto. le eliminó a Cerro, le eliminó a Libertad, le eliminó a Sol
y después jugó contra Guaraní, contra Guaraní jugó la final. Y en esa final, Guaraní estaba ganando 2-0 en el segundo tiempo, entra Olimpia, empate 2-2, se eliminó por penales Guaraní. Bobadilla falló un penal. Bobadilla falló el último Guaraní penal. tiene cosas Atlético de Madrid, dice. Guaraní tiene cosas Atlético de Madrid, sí. Última fecha 2015, como festejaba el título, de Olimpia. Ah, no, ¿sabes cuál también fue? El Tetra. En 2020, en el 2019, Guaraní estaba ganando 2-0 en para 1. Y Olimpia le empata al final del partido. Creo que Roque metió el 2-2. Y ahí Olimpia salió campeón. Miedo, no me estoy acordando de esos Olimpia partidos, salió me da campeón. miedo, Guaraní 2020 era un equipazo, sí. Clausura 2019 le dimos vuelta en para 1, sí. Llovía muchísimo. Ah, arrancó ganando 2-0 Guaraní. Arrancó ganando, estaba ganando 2-0 Guaraní. Cierto, tenés Y razón. asistencia de Huito a Roque. Roque metió el Sí, segundo. sí. Sí, me acuerdo. Llovió muchísimo. Ahí, ese fue que Olimpia ahí ganó el Tetra. ¿Cuándo eso fue? Cuando eso ganó el Tetra, pues me acuerdo Siempre que ya. es picante los Y partidos con vos sabés, yo no me. ¿Quién estaba escolta? Yo creo que Guaraní estaba escolta en ese momento, chat. Sí me dan. Probablemente ese. sí. Guaraní estaba escolta. Que vuelva a la creo. liguilla. Eso era por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, porque habían 10 equipos nomás. Sí. Habían 10 equipos. Y te acordás que 2021 ascendieron 4 luego. Que Cierto. fueron Tacuarí, General Caballero y Guaireña no estaba. creo que Guaireña también estaba y uno más. ¿Sol América? No fue Resistencia. No, Resistencia. Y el campeón de la intermedia en ese año, en 2020, jugaba la Copa Sudamericana. Y jugó la Copa Sudamericana, jugó General Caballero. Sí. General Caballero fue el campeón en esa. Cualquiera podía salir campeón, ¿cierto? ¿Verdad? Eran 12, ¿no eran 10? Para mí que eran 10, boludo. Porque no. O fue 2021 que fue 10. Por lo de la... ¿Cuándo fue pandemia? No, hubo intermedio 2020, puede ser, Para mí que era 10 equipos. Pues, hubo un campeonato jugamos con 10 Sí, equipos. para mí que fue con 10 equipos. No me acuerdo si fue, creo que fue 2021 el campeonato que jugamos con 10 equipos. ¿El campeón Cerro? No, hubo intermedio 2020, sí. 2000 Libertad. Estaba Escolta. Escolta era Libertad. Sí. Bueno, y creo que ahí le estábamos dando el campeonato de Libertad o algo así, porque Olimpia no salía campeón perdiendo el partido contra Guaraní. Eso era así, nos estaban cagando el campeonato y creo que sobre los 90, 88 por ahí metió Olimpia el 2-2. Tenemos guido, venga. Y ser campeón. 2021 fue entonces que se jugó con 10 equipos. 2021 sí, con 10 equipos. Me acuerdo perfectamente que había un torneo donde jugamos. Soltale, mandale mecha, 2021. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? A ver. Ahí está. Hoy pensé en mi infancia y me acordé de Pablo Aurrecochea. Una época en la que no importaba de qué club eras, solo importaba qué buzo usaba el vasco. El uruguayo nos alegraba cada partido con un dibujito nuevo. En una época donde el copyright no importaba, Pablo nos hizo felices a los chicos de aquella época. Fue un héroe, literalmente. Superman, Batman o hasta el mismísimo Chapulín. Todos los dibujitos que veías en algún momento terminaban en la casaca del vasco. Gracias por alegrar mi infancia. Pablo Aurrecochea. ¡Qué loco! Tremendo. ¡Qué purete! Marco, ¿de cómo atiende el Chaco de tu ya? Dice, ¿por qué, peón? Fútbol 11 Fútbol para pedir, 11, Para fútbol 11. Fútbol 11, el Chalo pide fútbol 11, fútbol 11. Ponelo, Benja, ponelo. Fútbol grit. Poné el... Fíjate así cuál. Che, está jugando todavía a Recochea. En Club Atlético Atlanta. En la primera B. Mira un poco, sigue jugando. Está el pasión corporativa. 44 años tiene. O sea, que acá llegó una foto espectacular. Bueno, tenemos, Ojo, Gotze. Bueno, Gotze. Alemán. Miren, pues. Yo hasta ahora no entiendo todavía, Gina, cómo... Bueno, son conexiones. Tenés que ver un jugador que jugó con Gotze. Müller. No, Mario Gómez. Gómez. No, hola, pero Royce. de ser actual, ¿verdad? Sí. Sí, Royce. Royce. Reus. Ahí está. Rafinha. Gotze, Rafinha. O sea, Bayer.
Puede ser el Leeds también. Rafinha estuvo en el Leeds. Sí, Dortmund también puede Estuvo en ser. el Frankfurt. ¿Aubameyang? No. Frankfurt también puede ser. Aubameyang. Cierto. No. ¿Dónde jugó Gundogan. Agua Rafinha? Gundogan. Gundogan. Ahora tienen que buscar un jugador que haya jugado con ellos dos. Sí, G- Gundogan puede ser. GU. Ahí está, Ahí Gundogan. está, y caí. Cae Gundogan. El Ancho Ibarra. Ahí está Bayer. Bueno, tiene ese Alcántara. Bayer. Tiene ese Bayer. Lewandowski. Lewandowski puede ser. Alonso. ¡Bien! Otro. Bien. Otro. ¿Qué categoría será, Lolo Avente dice. Poné. Lolo Avende. Poné el de arriba. Ese. Ese auto. Dera, un megle. Megle. Ahí, dale, Ahí está. estar. Uy. Yo empiezo. Vamos a hacer así. Real Madrid, Juventus. El mejor de la historia. Cristiano Ronaldo. Zidane pensé que iba a decir. No. Cristiano Ronaldo. Oye. Dale, vamos a hacer por fila. Ok. Dale. Real Madrid, PSG, Ángel Di María. Ok. Dortmund, PSG, Hakimi. Con H. Lindo. Hakimi. Con K. Bien. Hakimi. Bien, venga. Y bueno, el jugó en. Ponelo en el Dortmund PSG. ¿Todito jugó, mira? Sí, jugó en el Inter. Belén. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Es decir, un jugador que haya jugado en Real Madrid y en el Inter, uno del Milan que jugó en la Juventus, en el PSG o en el Inter, ¿Dortmund o cualquiera de los tres de arriba. Dortmund, Inter, Juventus o PSG. Uy. No, No sé la verdad. Y Pirlo, por ejemplo, Belén. Te va a andar porque jugó en el Milan, en el Inter y en la Juventus. Pirlo, pobre. ¿Pillas? No estoy entendiendo todavía qué es Ya eso puedes realmente. elegir. ¿Vos sabés que me está costando ahí ahora? puedes elegir entre Pirlo. Por ejemplo, Pirlo jugó en la Juve y jugó en el Inter y AC Milan. Milán. Yo tengo que buscar un jugador que haya jugado, o sea, de esas mismas líneas. Sí. No estoy entendiendo todavía, pero vamos, voy a remar, voy a remar. Así y así. Dortmund, Juventus, Emre Can. Con M, Emre. Emre Emre. Can, abajo, ese. Me están puteando ya. Bien. Milan, Juve. No, pero, Milan, PSG, Ibrahimovic. Ahí justamente estoy diciendo. Ibra. Ibrahimovic. Ibra ya te va a salir. Ibrahimovic. Ahí está, Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Elegí en el PSG. PSG Milán. Nazario, Ronaldo Nazario. Real Madrid. ¿Y Real Madrid, Inter o Inter Milán? No, Ronaldo. Ronaldo nomás, el último. Ahí está. El tigre también. Pero... sí. Ronaldo Nazario. Ronaldo. Métanle ustedes, muchachos. Ronaldo. Sí. Ok, pensemos. Dortmund, Inter. Dortmund, Inter. Teo Hernández no jugó en la Juve. No. No, ¿verdad? No. Con el Milán. Solo en el Milan. Teo Hernández está en el PSG, ¿verdad? Tuvo. Sí. Sommer, dice ahí, el verano. Sommer. Summer. Mkhitaryan. Mkhitaryan, sí. Henry MK. Mkhitaryan. MK. Sommer. Y ta. ¿Cómo diría Mkhitaryan? No, es Mkhitaryan. Mkhitaryan. Con MY. Miki. Ahí está. No sabe, me va a dar ahí. No. Soy Mudrik. Mkhitaryan. Ahí está. El de abajo. Bien, y ahora Juventus. Milan. No puede ser tan difícil Juventus Milan. No. Y, Pensemos. muchísimo Pensemos, ahí, son ¿verdad? muchos ahí. ¿Valle? No. Yo jugué en el Inter. No. El Lobo. En los ojos. ¿En el Milan? Sí, es de Inzaghi. Valle con Belarga. Deja de poder leer ahí. Buffon no, ¿verdad? No, Buffon No, Buffon no. Buffon no.
Bonucci. Bonucci también. Baquio. Higuaín. Gustavo Gómez y el Chelo Tiarrida. ¿Qué? Que podía meter los dos. Bien. Bien, Saquemos Chat. otro, saquemos. Otro. Último. Otro. A El ver, Chat lo pide, Poné. Jugá. El de ese que está verde. ¿Abajo? El update. Ese. No. ¿Esto es gratis? Sí. Ese. ¿En dónde hay en la web? Ese con los autos, Coque. Claro que sí. Sí. ¿Qué piensa? Ay, el de las letras. Suárez. Crucigrama. Suárez, porque la vez pasada salió. Enter. Ok. Dale, Pulisic, dale, empezaron allá. Dale. Landon Donovan. ¿No te pides leyenda o normal? No sé. Normales. Donovan. Pulisic. Pulisic. De David. No Publi. Ese es publicidad. Pulisic. Venga. UPD, Ahí está. Pulisic. Ahí está. Mira Pulisic. Claro, sí. ¿Cómo pues si no hay extremo ni izquierdo ni derecho? Landon Donovan. No, McKennie. Sí, es actual. Mackenzie. ¿Quién es actual? Mackenzie. McKennie. Ahí está. Donald Trump. Ahí está, República Checa. ¿Qué jugador de República Checa actual hay? Bowen. No, ¿cómo se llama este lateral del West Ham? Bufal. Ah, Boufal. Boufal. No. En Boufal. SNFP hay curso de computación y qué malo que eso. Nedved. No. Daddy Yankee. Jan Kohler. Koufal. Sí, entra por ejemplo Kohler. Bueno. Actuales son. Gana. Partey. Partey. Shakira. Party. Así que dice el chat. Partey. Taylor Navas. Ahí está. Daddy Yankee. CDM. Ese. Sí. México. Vega. Raúl Vega. Alexis Vega. Ahí está. Raúl. Bueno, Osimhen. Osimhen. Ahí Ahí está. Víctor. Osimhen. Robertson. Robertson. Lateral izquierdo. Sí. Liverpool. ¿El Brighton? No, el Liverpool está. Milner, el que se fue. Sí. Marruecos, y tenés que tener un central de Marruecos. ¿Cómo era que se llama el Manchester? ¿Es que se llama el Manchester United? ¿Central? Speed. El pelado. Erótipo. Ponele abono. Amrabat. Ponele abono. Está bien, Amrabat de CM. Bueno, sí. Amrabat. ¿Cómo juega este Hakimi. juego? ¿Cómo juega este juego? Será. Ahí está. Hakimi. ¿Cómo juega, Bien. Ahí, Loris. No quema el arquero todavía. Vamos por los centrales. Kimpembe. Kimpembe. Kibebe. Que volvió ahora Presley. Kibebe. Ecuador. Piero Hincapié. Pacho. William Pacho. William Pacho. Pacho, tío, Pacho. Sommer. Roger Federer. ¿Cómo juego? Roger Federer. Bueno, ¿Cómo ahora juego? necesitamos un central. Ahí está. Maguire. Magui. ¿Cómo suena? Maguire. Marigui. No, Conor McGregor. Maguire. Shaka. Y Maguire. claramente hay gol de Shaka. Ahí está. ¿Cómo jugué solito? Bien. Vamos, mirá, hay un audio me dice para cerrar, A ver. Vamos a escuchar. Muy bien el audio, hija. Princesa. Últimas noticias, chicos. A Franco le vi esta semana en el cine, haciendo del niño rata de Minecraft. A la señorita Babalu ya le había visto en el Asunciónico. A Coque le veo en la estribera del colectivo cada mañana. Marco, ¿cuándo te voy a ver a vos en persona? A ver si llevas tu ropa de pelea al estilo Rocky Balboa. Hoy si me quieren ver, estoy en el concierto. Nos vemos. Yo también me voy. Digo de gato, sí o sí. Un crack, gato tiene que ser. ¿Cómo? Háblale con algo. Sí, gato. No, gente. ¿Cómo? Tony Show. Show. Nos vemos, Tony. Tony Show. Chao.